Bajó de la diligencia y se encontró con un muro de risas. 250 libras de agotamiento y vergüenza, y una única maleta gastada apretada contra su pecho como un escudo. Todo el pueblo de Red Hollow la estaba mirando, y todos y cada uno de ellos se reían. Todos, excepto él. Caleb se mantenía alejado de la multitud, como siempre lo hacía, con los hombros rectos, el sombrero bajo y la mandíbula apretada. No era un hombre de muchas palabras. Nunca lo había sido. Tenía un rancho ganadero a 4 millas del pueblo. Se mantenía al margen, pagaba sus deudas a tiempo y no le pedía nada a nadie. La mayoría de la gente en Red Hollow lo respetaba por eso. Unos pocos pensaban que era frío. A él no le importaba mucho de ninguna de las dos maneras. Había enviado la carta a la agencia hacía 8 meses. Fue cuando el silencio en ese rancho se había vuelto tan fuerte que empezó a sentirse como algo vivo. No había pedido belleza, no había pedido juventud. Había escrito una sola frase que decía simplemente: envíenme una mujer con carácter. El resto ya lo resolveremos. No sabía qué esperar. Todavía no estaba seguro. El conductor de la diligencia tiró con fuerza de las riendas. Todo el carruaje gimió y se detuvo con una sacudida frente al hotel. Una nube de polvo rojo avanzó y se tragó entera a la primera fila de curiosos. Cuando se disipó, todos seguían mirando esa puerta. Se abrió lentamente. Lo primero que salió fue una mano grande, agarrando el marco de la puerta con los nudillos blancos por el esfuerzo. Luego un hombro, y después toda ella, bajando con un peso cuidadoso y deliberado al escalón de hierro y luego a la calle. Y cuando aterrizó, las tablas bajo el escalón soltaron un gemido que se oyó hasta el otro lado de la calle. Las risas comenzaron antes de que ella siquiera se enderezara. Era una mujer grande, no había otra palabra para describirla. Era ancha de hombros y ancha de caderas. Y su vestido de viaje, de lana azul oscuro, claramente hecho para el camino, no para las apariencias, estaba empapado de sudor y ajustado en lugares que hicieron que varios hombres apartaran la vista y que otros miraran más de lo que debían. Tenía el pelo castaño rojizo recogido de una manera práctica, no bonita. Su cara era redonda y sonrojada por el calor. Sus botas eran sensatas. Su maleta era vieja. No era lo que ninguno de ellos había imaginado. Señor, ten piedad. Ese era Bill Hooper, apoyado en el poste, fuera del salón, con una taza de hojalata en la mano. Soltó un silbido bajo. Caleb pidió una novia y le enviaron un vagón de suministros entero. Eso animó a la multitud. Una mujer cerca de la tienda general se tapó la boca, pero sus ojos reían. Dos chicos al borde del paseo de madera se dieron un codazo. Un hombre cuyo nombre Caleb ya había decidido que no necesitaba recordar, gritó desde algún lugar detrás de él: «Diablos, Turner, te has llevado un buen botín». Más risas, fuertes, fáciles y crueles, como solo pueden ser las risas de un pueblo pequeño, del tipo que llena cada rincón y no deja espacio para nada más. Caleb no se movió, no habló. Observó a la mujer en la calle. Ella se había detenido a caminar solo por un momento. Solo lo suficiente para oírlo, para sentirlo, para dejar que aterrizara. Y luego levantó la barbilla y siguió moviéndose. Un paso, luego otro. Su agarre en la maleta se apretó hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Sus ojos se fueron a algún lugar más allá de la multitud, más allá de los edificios, más allá de todo el pueblo si podía lograrlo. Mirando algo que no estaba allí, él reconoció esa mirada. La había llevado él mismo una vez, hace mucho tiempo, por razones diferentes, pero la misma mirada, la que decía: «Sé lo que ves cuando me miras, y he aprendido a seguir caminando de todos modos». El conductor bajaba de su asiento. Un hombre viejo, de barba gris, se movía con rigidez como un hombre que había estado sentado en la misma posición durante 3 días seguidos. Metió la mano en el maletero del coche y sacó una segunda bolsa, más pequeña y más maltrecha que la primera. Luego caminó directamente hacia Caleb, esquivando a la multitud como si tuviera un lugar mejor donde estar, y le tendió un trozo de papel doblado. «Me pidió que te diera esto antes de que dijeras nada», dijo el anciano, con voz baja. «Dijo que deberías leerlo primero».
Caleb miró el papel. Luego miró a la mujer que se había detenido a unos metros de distancia y lo observaba con la expresión cuidadosa y reservada de alguien que había aprendido que observar era más seguro que esperar. Desdobló el papel, una línea escrita con una caligrafía pulcra y precisa. Ella no es lo que la mayoría de los hombres quiere, pero es la mujer más valiente que he conocido. Margaret Hale, directora, Agencia de Colocación del Oeste, Denver. Caleb lo leyó 2 veces. Lo dobló y lo guardó en el bolsillo de su camisa. La multitud seguía hablando, seguía riendo de esa manera relajada y cómoda. Ya ni siquiera con malicia, solo entretenida. Como la gente se entretiene cuando algo inesperado cae en su tarde. Bill Hooper le estaba contando un chiste a alguien. Caleb no oyó las palabras. Ya estaba caminando. Cruzó la distancia entre ellos en 6 zancadas. La mujer lo vio venir con esos ojos cuidadosos, no exactamente asustada, más bien preparada, como alguien que ha aprendido a absorber el impacto sin mostrar cuánto cuesta. Estaba esperando que él dijera algo que coincidiera con lo que todos los demás habían dicho. Podía verlo en la comisura de sus labios. Estaba lista para ello. Él extendió la mano y le quitó la maleta. Ella parpadeó. «Bienvenida a casa, señorita Whitmore», dijo él. Su voz era uniforme, ni cálida, ni fría, solo firme, como un poste de cerca que no se iba a mover. La multitud se calló. Ella lo miró fijamente por un momento, como si no estuviera segura de haber oído bien. Luego, con una voz áspera por 3 días en un camino seco. No tienes por qué hacerlo. Mi carro está en la caballeriza», dijo él. «¿Quieres agua primero o quieres ponerte en marcha? Son 4 millas hasta el rancho y hace más calor hacia el este». Yo... Se detuvo, tragó saliva y empezó de nuevo. «Agua, por favor». Él asintió una vez y se dirigió hacia el hotel sin decir una palabra más. Detrás de ellos, Red Hollow estaba completamente en silencio. Su nombre era Abigail Whitmore y tenía 28 años. Y nunca en su vida había creído que las cosas fueran a salir bien. Creía en la preparación, creía en el trabajo duro, creía en mantener sus expectativas lo suficientemente bajas como para que no pudieran ser usadas como armas en su contra. Había aprendido esa lección temprano, creciendo en la casa de Nathaniel Whitmore, el hermano de su madre. Un comerciante de Boston con la cara roja y opiniones firmes sobre todo, incluida ella. Tenía 8 años la primera vez que él lo dijo claramente. «Eres una carga, Abigail. Has sido una carga desde el día en que tu madre te dejó en mi puerta. Y serás una carga hasta el día en que seas el problema de otro». Pasó los siguientes 20 años tratando de demostrar que estaba equivocado. Era buena con los números, mejor que nadie en la casa de los Whitmore, que incluía a 2 empleados que su tío contrataba específicamente para la contabilidad. Aprendió a leer latín por sí misma a los 12 años y francés a los 14. Llevaba las cuentas de la casa con una precisión que le ahorró a su tío más dinero del que él nunca supo, porque nunca se lo dijo. ¿Por qué lo haría? Decírselo significaría reconocerla. Reconocerla significaría algo cercano a la gratitud, y Nathaniel Whitmore no tenía uso para la gratitud hacia alguien que decidió que no valía nada el día que llegó. Lo que sí le servía era el control. Cuando el anuncio de la Agencia de Colocación del Oeste apareció en un periódico de Boston, «Se buscan mujeres respetables de buen carácter para colocación en la frontera. Se arreglan matrimonios por correspondencia con honorables terratenientes del oeste». Abigail lo recortó y lo guardó durante 3 semanas antes de escribir la carta. La escribió en su habitación a medianoche, a la luz de las velas, con la puerta cerrada con llave. Porque si Nathaniel se enteraba, la detendría. No porque la quisiera allí, sino porque no la quería en ningún lugar bueno. La envió desde una oficina de correos a 3 barrios de distancia. No se lo dijo a nadie. Cuando llegó la respuesta confirmando una pareja, un ranchero ganadero en el territorio de Wyoming, de 36 años, descrito como taciturno pero honorable, terrateniente, que buscaba una compañera en lugar de un adorno. La leyó tantas veces que el papel se ablandó en los pliegues. Se fue antes del amanecer de un jueves, un mes después,
con 2 maletas y $23, y la certeza absoluta hasta los huesos de que, fuera lo que fuera Wyoming, no podría ser peor que lo que dejaba atrás. Se había equivocado en eso, pensó, cuando la diligencia entró en Red Hollow y comenzaron las risas. Y luego el hombre cruzó la calle y le quitó la maleta. El camino al rancho era de tierra compacta que cortaba a través de hierba alta y matorrales. Y Caleb conducía el carro sin hablar, lo que le vino perfectamente a Abigail porque aún no confiaba en sí misma para hablar. Su cara todavía estaba caliente. No por el sol, que ya era bastante malo, sino por el pueblo, por el sonido. Todavía podía oírlo, la risa instalada en la parte de atrás de su cráneo como una astilla. Se obligó a mirar la tierra en su lugar. Wyoming en julio era algo para lo que no estaba preparada. Todo aquí era grande, el cielo más grande que cualquier cosa que hubiera imaginado. La hierba se extendía tan lejos que perdía la noción de dónde terminaba. Había una crudeza en ello, una negativa a ser otra cosa que exactamente lo que era. Pensó que entendía eso en algún lugar de su pecho, en la parte de ella que mantenía en silencio. ¿Cuánto tiempo llevas con el rancho?, preguntó finalmente, porque el silencio se había alargado lo suficiente como para empezar a parecer una prueba. 11 años, dijo Caleb. ¿Solo? Mi hermano trabajó conmigo los primeros 3. Se fue a California. Una pausa. Antes de eso era tierra de mi padre, en otro condado. Empecé de nuevo. Ella asintió. ¿Por qué la agencia? Él guardó silencio el tiempo suficiente para que ella pensara que no iba a responder. Luego dijo, no soy un hombre que se le den bien las partes sociales de encontrar esposa. No voy a bailes. No paso tiempo en el pueblo si puedo evitarlo. Mantuvo los ojos en el camino. Pensé que si escribía lo que era y lo que necesitaba, y una mujer leía eso y aún así decía que sí, entonces al menos empezaríamos con honestidad. Abigail le dio vueltas a eso. ¿Qué escribiste? Que trabajo duro, que la tierra es buena pero el trabajo es real, que necesito a alguien que pueda ser una compañera, no solo una presencia, y que no tengo paciencia para fingir que las cosas son algo que no son. Ella lo miró de reojo. No la había mirado ni una vez desde que subieron al carro. No sabía si era incomodidad o simplemente su forma de ser. Y la agencia te envió a mí, dijo ella. Y no pretendía que sonara como sonó, con la pesadez debajo, pero salió de todos modos. Él la miró entonces, solo brevemente, antes de volver a mirar el camino. Me enviaron a la mujer más valiente que habían conocido, dijo él. Eso es lo que decía la nota. Ella no supo qué hacer con eso, así que no dijo nada y volvió a mirar la tierra y no se permitió llorar, algo en lo que se había vuelto muy buena con los años. El rancho se llamaba Box Elder, por los árboles que crecían a lo largo del arroyo en el lado este de la propiedad. Caleb había construido la casa principal él mismo, añadió una habitación el segundo año, otra el tercero. Era sencilla pero sólida. Y estaba limpia de la manera en que un hombre que vive solo mantiene las cosas limpias, funcionales, organizadas, todo en su lugar, pero sin calidez, sin nadie que la hiciera cálida, pensó Abigail, mirando la cocina. Una tetera, 2 platos apilados, un frasco de frijoles secos, una sartén de hierro fundido que había visto décadas de uso, una ventana que daba al este y dejaba entrar la luz de la mañana. Podía hacer algo con esta cocina. Ese pensamiento la sorprendió, lo rápido que llegó, lo seguro que era. ¿Comiste antes de subir a esa diligencia?, preguntó Caleb desde detrás de ella. No desde esta mañana. Él pasó a su lado hacia la nevera en la esquina. Tengo galletas de ayer y un poco de cerdo salado. No es mucho, pero cocinaré, dijo ella. Él se detuvo, se giró. No tienes que hacerlo. Quiero hacerlo. Dejó su maleta junto a la puerta y miró alrededor de la cocina con la misma mirada evaluadora que siempre había usado en las cuentas de la casa de los Whitmore, encontrando los huecos, entendiendo lo que había y lo que faltaba. ¿Tienes harina de maíz? Estante superior, a la izquierda. ¿Huevos? Las gallinas están atrás. 3 de ellas son fiables.
Me las arreglaré, dijo, y luego, ¿por qué importaba? Gracias por lo de antes en el pueblo, por no... Se detuvo, intentó de nuevo. No tenías que hacer lo que hiciste. Sí, tenía que hacerlo, dijo él simplemente, como si no fuera siquiera una pregunta. Ella lo miró. Él le devolvió la mirada. Vea por los huevos, dijo él. Yo encenderé el fuego. Ella había esperado lástima. Había esperado una tolerancia reacia. Había esperado pasar sus días gestionando la incomodidad de alguien que había pedido una esposa y había recibido algo equivocado, algo difícil de mirar, algo que no coincidía con lo que había imaginado. No había esperado esto. Le dio la habitación del este, la que tenía la buena ventana. Le mostró dónde estaba todo sin que se lo pidieran, sin hacerla sentir como una invitada o una intrusa. Cuando no pudo alcanzar el estante superior de la despensa, no se ofreció a bajarlo por ella. Acercó el taburete lo suficiente para que ella pudiera alcanzarlo por sí misma, sin comentarios. Cuando cocinó esa primera cena, pan de sartén de harina de maíz, cerdo salado frito con cebollas secas, lo más parecido a una comida decente que pudo construir con la despensa de un soltero. Él la comió con el mismo silencio que parecía traer a todo, y cuando terminó, puso el plato en la palangana y dijo, «La mejor comida que he tenido desde el invierno pasado», y salió a ver el ganado. Ella se quedó en esa cocina por un largo momento después de que él se fuera. Pensó, ¿es esto real? Pensó, no lo hagas. Pensó, solo trabaja, haz el trabajo, eso es suficiente, es más de lo que tenías ayer. Lavó los platos y no se permitió pensar en nada más. La primera semana fue un ajuste de cuentas, no uno malo, solo uno honesto. El trabajo era real, como decía la carta. Se levantaba antes del sol para hacerlo, y no paraba hasta que el sol se había ido. El jardín detrás de la casa era un desastre. La mitad de los bancales ahogados en malas hierbas. La otra mitad plantada incorrectamente para la temporada. Nada producía lo que debería. Nunca había tenido un jardín de verdad en Boston. Su tío consideraba la jardinería trabajo de sirvientes, pero ella había leído. Siempre había leído todo lo que caía en sus manos. Y había habido 2 libros en la biblioteca de los Whitmore sobre métodos agrícolas, y había leído ambos porque lo había leído todo. Y ahora estaba en este jardín en ruinas bajo el calor de Wyoming e intentaba recordar lo que sabía. Recordaba lo suficiente. Al final del segundo día, había despejado el bancal norte y lo había replantado con las semillas que había encontrado en el granero, clasificadas por lo que sobreviviría a una siembra de finales de verano. Al final del cuarto día, se dio cuenta de que el drenaje estaba mal en el lado sur y lo arregló redirigiendo un canal poco profundo que cavó ella misma con una pala bajo el sol de la tarde, sudando a través de cada capa que llevaba. Caleb la encontró haciéndolo la segunda tarde. Se quedó al borde del jardín y la observó por un momento sin decir nada. Ella podía sentirlo allí, pero siguió trabajando porque detenerse se sentía como admitir algo. ¿Sabes lo que estás haciendo?, preguntó él. Más que ayer, dijo ella, y siguió cavando. Él guardó silencio. El bancal sur necesita un drenaje más profundo. El arroyo corre por debajo a unos 4 pies de profundidad. Lo que estás haciendo funcionará a corto plazo, pero dale otra semana y perderás esa fila. Ella se detuvo, lo miró, miró el bancal, volvió a mirarlo a él. Muéstrame, dijo. Él cogió la segunda pala. Trabajaron codo con codo durante 2 horas sin mucha conversación, y en algún momento en medio de eso, algo se asentó entre ellos. No amistad exactamente, todavía no, pero algo, un entendimiento, un reconocimiento. 2 personas que no perdían tiempo ni palabras averiguando cómo compartir un espacio. Cuando terminaron, Caleb se enderezó y miró lo que habían construido. «Tienes buen instinto», dijo él. «Leo mucho», dijo ella. Algo cambió en su rostro. No lo habría llamado una sonrisa exactamente, más bien la sugerencia de una, en la comisura de sus ojos. Cogió ambas palas y caminó hacia el granero. Ella se quedó en el jardín cubierta de tierra, empapada, con dolor en músculos que no sabía que tenía. Pensó, ¿es así como se siente estar en un lugar al que perteneces?
Aún no lo sabía, pero se sentía diferente a todo lo anterior. El pueblo no los dejó en paz. Red Hollow tenía opiniones sobre la novia por correspondencia de Caleb Turner, y Red Hollow no era un lugar que se guardara las opiniones para sí mismo. Cuando Abigail fue con Caleb el sábado siguiente a recoger provisiones, los susurros comenzaron antes de que bajara del carro. Estaba acostumbrada. Esa era la peor parte, lo acostumbrada que estaba. Pero Red Hollow en 1872 no era Boston en 1870. Y la crueldad tenía un sabor diferente aquí, más abierta, más dispuesta a ser vista. Una mujer fuera de la tienda de productos secos, su nombre era Clara Hensley, Abigail se había enterado, esposa del banquero del pueblo, la miró con una expresión particular que las mujeres bien vestidas reservan para las mujeres que no lo son. Una mirada que hacía inventario y lo encontraba deficiente y le dijo a la mujer a su lado lo suficientemente alto: «Supongo que a la agencia se le acabaron las opciones». Abigail siguió caminando. Caleb, 3 pies a su derecha, se detuvo. «Señora Hensley», dijo él. La mujer se giró, ya componiendo la sonrisa que le daría a un hombre de propiedades. «¿Tiene una cuenta en el banco?», dijo él. Ella parpadeó. «Mi marido. ¿Su marido se encarga de su cuenta? ¿O usted?» «Yo. Mi marido gestiona nuestras...». Caleb dijo y se dio la vuelta. Se puso a su lado sin decir una palabra más. Ella podía sentir el calor de su propia vergüenza. Pero debajo de ella, debajo de la vergüenza y la autoconciencia y el reflejo de desaparecer, había algo más. Nadie había hecho eso antes. Nadie en sus 28 años había hecho eso. No dijo gracias. No sabía cómo. Pero cuando lo miró, él ya estaba mirando a otro lado, con la mandíbula apretada como si no hubiera sido nada, como si no lo hubiera sido todo. Dentro de la tienda general, mientras Caleb hablaba con el dueño sobre el pedido de pienso, Abigail repasó la lista de provisiones que había escrito la noche anterior. Era exhaustiva, era exacta. Había revisado la despensa, el sótano de raíces y el cobertizo de suministros en el lado este del granero, y había contabilizado todo lo presente, todo lo necesario, todo lo que se podía conservar antes del invierno, aunque solo era julio y el invierno parecía muy lejano. El tendero, un hombre corpulento llamado Art Griggs, leyó la lista y no dejaba de mirarla con una expresión que no podía leer del todo. «¿Hiciste esto tú misma?», preguntó. «Sí». «¿Has llevado cuentas en algún sitio antes?». «No». «Las cuentas de Caleb están en orden», dijo Art, todavía mirando la lista. «Pero siempre se ha quedado corto en las conservas de invierno. Nunca ha guardado lo suficiente». Golpeó el papel. «Esta lista es diferente de lo que suele pedir. Más completa». «Sé lo que necesita un hogar», dijo Abigail, manteniendo la voz firme. Art la miró por otro momento. Luego asintió una vez como si hubiera decidido algo. «Tendré el pedido listo para el jueves», dijo. No era mucho, pero era algo. El cuarto sábado sucedió algo que no había esperado. Caleb regresó del pasto sur al mediodía, lo que nunca hacía. Siempre trabajaba durante el calor y volvía para la cena. Y se movía rápido, con un cuidado especial en cómo sostenía su brazo izquierdo. Ella lo vio de inmediato. «¿Qué pasó?», dijo. «Un enganchón con un alambre», dijo él, ya pasando a su lado hacia la casa. «No es nada. Solo necesita ser...». «Siéntate», dijo ella. Él se detuvo, se giró. «Siéntate», dijo ella de nuevo, y señaló la silla de la cocina. Él se sentó. El corte era profundo a lo largo del músculo de su antebrazo, dejando un rastro de sangre que todavía salía rápido. Ella había encontrado el botiquín médico en la segunda semana, en el estante sobre la nevera. Para entonces ya había reorganizado toda la casa, y lo tenía abierto antes de que él se hubiera acomodado en la silla. «Esto necesita limpiarse antes de vendarlo», dijo ella. «Lo sé. ¿Necesita puntos?». «Probablemente no». Miró el brazo con la evaluación práctica de un hombre que había sido herido antes y lo sería de nuevo. «Solo presión y venda». Ella lo limpió. Fue eficiente. No habló mientras trabajaba, y él tampoco. Y sus manos estaban firmes,
incluso cuando estaba lo suficientemente cerca como para sentir su calor, que era más cerca de lo que había estado de otra persona en mucho tiempo. Cuando estuvo vendado, ella se echó hacia atrás. Él miró el vendaje, luego a ella. ¿Has hecho esto antes? Cuidé de una casa de enfermos, dijo ella. Mi tío tenía 3 hijos. No eran niños cuidadosos. ¿Cuánto tiempo hiciste eso? 12 años. Él guardó silencio por un momento. ¿Te pagaba? Ella lo miró. Él tuvo la decencia de parecer que ya sospechaba la respuesta. No, dijo ella. Él asintió una vez, como si estuviera archivando algo, poniéndolo en algún lugar dentro de sí mismo donde no sería olvidado. Ya no estás allí, dijo él. Fueron 4 palabras. No deberían haber significado lo que significaron, pero sentada en esa cocina, con la luz de la tarde, entrando por la ventana del este, y sus manos aún sosteniendo los extremos de su vendaje, significaron todo. No, dijo ella en voz baja. No lo estoy. Él se levantó, cogió su sombrero, se detuvo en la puerta. La cena a las 6 si no es mucha molestia, dijo. No lo es, dijo ella. Él salió. Ella escuchó sus botas en el porche y luego en los escalones, y luego el sonido de él volviendo al trabajo. Se sentó en esa mesa de la cocina durante mucho tiempo. Afuera, por la ventana del este, el jardín estaba creciendo, y por primera vez en una vida que le había dado muy pocas razones para creerlo, también lo estaba haciendo algo más. A las 3 semanas, Abigail dejó de sobresaltarse cada vez que oía el galope de cascos en el camino. Así es como lo medía. No por los días del calendario, no por cuántas comidas había cocinado o cuántas hileras había replantado en ese jardín maltrecho. Lo medía por el sobresalto, por cuánto tiempo le tomaba a su cuerpo recordar que ya no necesitaba prepararse. En Boston, el galope de cascos había significado una de 2 cosas. Nathaniel volviendo a casa de mal humor, o los socios de negocios de Nathaniel llegando para ser alimentados y atendidos, mientras ella se movía silenciosamente por habitaciones que no sentía como suyas. Aquí, el galope de cascos significaba Caleb regresando del pasto sur, o el carro de un vecino pasando por el camino lejano, o los caballos en el corral inquietándose con el calor de la tarde. Nada que requiriera sobresaltarse. Su cuerpo tardó en creerlo, pero estaba aprendiendo. El jardín fue lo primero que volvió a la vida. Plantó los bancales del norte con los cultivos de finales de verano. Judías de enrame, calabazas, los tomates resistentes al calor que había encontrado en paquetes de semillas en el estante del granero, sin etiquetar, que resultaron ser una variedad de un rojo intenso que Caleb dijo que su madre había cultivado 20 años atrás en una granja en Nebraska. Lo dijo simplemente, sin ceremonia, de la misma manera que decía la mayoría de las cosas, pero ella notó la forma en que miró los primeros brotes que salían en esa hilera. Algo se movió en su rostro que él no nombró, y ella no le pidió que lo hiciera. Algunas cosas se le dejan a un hombre en privado. Las cuentas del rancho fueron lo segundo que tocó. Primero pidió permiso, de pie en el umbral de la cocina un domingo por la mañana, agarrando el borde del marco de la puerta porque todavía no estaba segura de cuánto espacio se le permitía ocupar. Los libros de contabilidad, dijo. ¿Puedo mirarlos? Caleb había estado en la mesa con su café, leyendo un periódico de una semana. Levantó la vista. ¿Para qué? Quiero entender las finanzas. ¿Qué entra? ¿Qué sale? ¿Dónde va mal? Hizo una pausa. Puedo ver desde el cobertizo de suministros que algo va mal. Estás gastando en pienso que no deberías si la rotación de pastoreo fuera diferente. Él dejó el periódico. Tengo un hombre que lleva los libros, dijo. ¿Los lleva bien? Silencio. Los libros están en el escritorio de la sala de estar, dijo. Segundo cajón. Pasó las siguientes 4 horas en ese escritorio, y lo que encontró hizo que su mandíbula se tensara. El rancho era solvente. Caleb era un hombre demasiado cuidadoso para dejarlo caer en problemas reales, pero estaba perdiendo dinero de una docena de pequeñas maneras que sumaban $140 al año fácilmente. El cálculo del pienso era una. El momento de las ventas de ganado era otra.
Había una nota sobre un préstamo del banco en Red Hollow, con fecha de 3 años atrás, que había sido renegociado 2 veces, siempre en los términos del banco, nunca en los de Caleb, porque Caleb era un hombre que sabía de ganado, tierra y clima, y no conocía el lenguaje que hombres como Henry Hensley usaban para mantener silenciosamente la ventaja. Llegó al umbral de la cocina a la hora de la cena con el libro de contabilidad en la mano y 4 páginas de notas. «Siéntate», dijo. Él la miró. «Estoy haciendo café». «Hazlo después». Puso el libro y las notas sobre la mesa. «Estás perdiendo dinero en 3 lugares que no tienen por qué costarte nada. Y la nota del banco de Hensley tiene una cláusula que no debería estar ahí». Él se quedó muy quieto. «Muéstrame», dijo. Ella le mostró. No dijo mucho mientras ella lo explicaba. Hizo 2 preguntas, ambas precisas, ambas sobre el momento del ganado. Y cuando terminó, él se sentó con las manos planas sobre la mesa y miró los números durante un largo momento. «No sabía de esa cláusula», dijo. «Sé que no lo sabías. Hensley nunca...» «No», dijo ella, «no lo haría». Él la miró. Había algo en sus ojos que no había visto antes. No gratitud exactamente, algo más complicado que eso. Como un hombre recalibrando, como un hombre dándose cuenta de que había estado operando con una pieza de información faltante. Y esa pieza faltante había estado en un cajón del escritorio durante 3 años. Y la persona que la encontró era una mujer de la que todo el pueblo todavía se reía. «¿Cómo sabes hacer esto?», preguntó. «Mi tío es comerciante», dijo ella manteniendo la voz plana. «Llevé sus cuentas durante 12 años. Sabía que era mejor en eso que sus empleados. Simplemente nunca se lo dijo a nadie más». Cerró el libro de contabilidad. «Ya no soy su empleada». La frase aterrizó en la cocina y se quedó allí. Y después de un momento, Caleb extendió la mano y empujó las notas hacia su lado de la mesa. «¿Qué hacemos con Hensley?», dijo. Ella casi sonrió. «Nosotros». Lo archivó cuidadosamente en la parte de sí misma que no examinaba demasiado de cerca. «Vas a verlo con una cláusula», dijo ella. «Le dices que has hecho revisar la nota. No le dices por quién. Pides una renegociación. Se resistirá». Hizo una pausa. «Déjalo. Luego muéstrale que no vas a ceder. Los hombres como Hensley solo respetan una cosa. Alguien que no los necesita tanto como él pensaba». Caleb la miró por un momento. Luego cogió su taza de café y se levantó. «Iré al pueblo el jueves», dijo. Lo hizo y regresó el jueves por la noche con una nota renegociada, $40 mejor al año, y una expresión en su rostro que era lo más cercano a la satisfacción que le había visto. Puso los nuevos papeles en la mesa de la cocina junto a su plato de cena sin decir una palabra. Ella miró los números, lo miró a él. «Bien», dijo ella. «Deberías haber estado allí», dijo él. «No», dijo ella en voz baja. «No debería haberlo hecho, todavía no, pero deberías contarme cómo reaccionó». Se sentó frente a ella y se lo contó, y hablaron durante la cena por primera vez. Hablaron de verdad, de un lado a otro, de la manera en que 2 personas hablan cuando están empezando a darse cuenta de que vale la pena escuchar al otro. Fue, pensó ella, la mejor comida que había comido desde que llegó. No por la comida. La comida era el mismo cerdo salado y pan de maíz de siempre. Fue por la conversación. A la mañana siguiente, antes del amanecer, lo oyó en la cocina y salió para encontrarlo ya haciendo café. Él levantó la vista cuando ella apareció en el umbral y no hubo incomodidad en ello. No un «Oh, estás despierta». Ningún ajuste cuidadoso de cuánto espacio se permitía ocupar cada uno. Simplemente extendió la mano y bajó la segunda taza del estante. Ella se sentó frente a él. Bebieron su café en la oscuridad con el cielo del este apenas empezando a clarear fuera de la ventana. Y ninguno de los dos dijo nada durante mucho tiempo. Se dio cuenta, el primer silencio cómodo que había compartido con otra persona. Estaba tan sorprendida por ello que casi lo dice. No lo hizo, pero guardó ese silencio como algo que temía mirar directamente por si desaparecía. El trabajo seguía llegando. Los días se hicieron más duros de la manera en que julio se convierte en agosto en Wyoming. El calor no cedía, simplemente se afianzaba,
y todo en el rancho respondía exigiéndole más. Los abrevaderos del ganado necesitaban ser revisados 2 veces al día. El jardín necesitaba riego temprano en la mañana antes de que el sol pudiera quemarlo. Las gallinas, por razones que nadie había explicado todavía, se volvían dramáticamente irrazonables con el calor de agosto. Abigail nunca en su vida había trabajado tan duro. Su cuerpo registraba cada hora. Le dolía la espalda por las noches con un dolor profundo y persistente por el trabajo en el jardín, el acarreo y el transporte. Sus manos, que siempre habían sido grandes, una de las muchas características físicas de las que la sociedad de Boston se había burlado fácilmente, se estaban convirtiendo en algo más aquí. Callosas, fuertes, capaces de maneras que no habían sido antes. Dejó de odiarlas alrededor de la tercera semana. Eso también la sorprendió. Una noche estaba sentada en el porche después de la cena, tratando de aliviar un calambre en su mano derecha, cuando Caleb vino y se sentó en el escalón debajo de ella. Tenía un trozo de cuero de arnés que estaba remendando y trabajaba en él de esa manera concentrada y sin prisas que tenía, de la misma manera que hacía todo, como si el mundo pudiera esperar mientras él lo hacía bien. ¿Te molestan las manos?, preguntó sin levantar la vista. Se endurecerán, dijo ella. Ya lo están haciendo. Lo dijo de manera práctica, diferentes a cuando llegaste. Ella se miró las manos. Tenía razón. Mi tío siempre decía que eran demasiado grandes, dijo, y luego se molestó consigo misma por decirlo. No importa. Caleb dejó el cuero del arnés. ¿Qué clase de hombre?, dijo lentamente. Le dice a una mujer que el tamaño de sus manos es un defecto. El tipo que quería que lo sintiera, dijo ella. ¿Sentir qué? Pequeña, lo dijo antes de pensarlo, y una vez que salió no pudo retractarse. Quería que me sintiera pequeña para que no pensara en irme o causar problemas o querer algo que él no quisiera que yo quisiera. El porche quedó en silencio por un momento. ¿Funcionó?, preguntó Caleb. Ella miró la tierra que oscurecía. Funcionó durante 20 años, dijo. Luego me subí a una diligencia. Caleb recogió el cuero del arnés de nuevo. Estuvo en silencio el tiempo suficiente para que ella pensara que había terminado con la conversación. Luego dijo, las cosas que una persona carga de un lugar como ese no se van solo porque te vayas. Ella lo miró. Él seguía mirando su trabajo. Pero había algo en la línea de su mandíbula, algo cuidadoso y deliberado que le hizo darse cuenta de que no solo estaba hablando de ella. No, asintió ella suavemente. No se van. Ninguno de los dos dijo nada más, pero algo había cambiado. Algo silencioso y significativo que no podías nombrar mientras sucedía. Solo después, cuando mirabas hacia atrás e intentabas encontrar el momento. Fue por entonces que los vecinos comenzaron a aparecer. No del tipo amistoso, no al principio. 2 hombres del rancho a 3 millas al este, la propiedad de los Pulver, dirigida por un par de hermanos que tenían opiniones sobre la mayoría de las cosas y las compartían libremente, vinieron un martes con el pretexto de hablar con Caleb sobre una disputa de linderos. Abigail estaba en el jardín cuando llegaron. Podía oírlos desde allí. El más alto, cuyo nombre había llegado a saber que era Roy Pulver, dijo algo que no pudo entender del todo. Y luego oyó su propio nombre. No su nombre exactamente, una palabra en lugar de su nombre. Y luego risas. Bajas y cómodas, la versión masculina de las risas de la calle del pueblo. Siguió deshiervando. Mantuvo la cabeza baja y las manos en movimiento, y mantuvo la respiración. La voz de Caleb respondió, todavía baja, pero diferente ahora, más silenciosa de una manera que era más fuerte que gritar. ¿Tienes algo que decir sobre mi rancho o mi lindero?, dijo. Dilo. ¿Tienes algo más que decir? Vuelve por donde viniste. Una pausa. Roy Pulver dijo algo conciliador. La conversación volvió al lindero. 20 minutos después, los oyó irse. Caleb vino al jardín. No dijo nada sobre lo que se había dicho. Se agachó y comenzó a arrancar malas hierbas de la fila en la que ella acababa de trabajar. Práctico, eficiente, como si viniera al jardín todos los martes. Los oí, dijo ella. Lo sé. No tenías que hacerlo.
Sí, tenía que hacerlo. Dijo por segunda vez desde que había llegado. Mismo tono, misma finalidad. Ella lo miró de verdad, de la manera en que había tenido cuidado de no permitirse hacerlo demasiado directamente, porque mirar directamente a algo en lo que querías creer se sentía peligroso. Él estaba arrancando malas hierbas con la misma paciencia concentrada que ponía en todo. Mandíbula apretada, ojos bajos, sin pedir nada a cambio del momento. ¿Por qué?, preguntó ella. Él levantó la vista. Porque está mal, dijo simplemente, y no dejo que pasen cosas malas en mis tierras si puedo evitarlo. Ella asintió. Volvió a deshiervar. Pero en algún lugar de su pecho, algo que había estado preparado durante mucho tiempo, algo que había estado preparándose desde que tenía 8 años en una casa de Boston que no la quería, se aflojó ligeramente, como un puño que comienza a abrirse. Todavía tenía miedo de llamarlo por su nombre, pero estaba allí. La noche en que casi se rompe fue un jueves a principios de agosto, 3 semanas y media después de su llegada. Había estado acarreando agua del arroyo, 2 cubos pesados por el camino largo, porque el atajo tenía un nido de avispas que había estado pensando en limpiar. Y había calculado mal su equilibrio en la orilla al subir, y había caído de lleno sobre su rodilla derecha y ambas manos, los cubos golpeando la tierra y empapándola por completo. Se quedó allí por un momento en la tierra, empapada, con la rodilla palpitando, las manos raspadas, y algo se abrió en ella que no había esperado. Lloró. No el tipo de llanto controlado, privado y de medianoche que había aprendido a hacer en Boston. El tipo que hacías tan silenciosamente que nadie se enteraba, con la cara en una almohada y todo el cuerpo rígido por el esfuerzo de contenerlo. Esto era diferente. Esto era del tipo que venía de un lugar más profundo, que no pedía permiso, que traía consigo todo el peso de 28 años de estar en el cuerpo equivocado, en el lugar equivocado, con la gente equivocada, de ser manejada y burlada y manejada de nuevo, de sentarse en una diligencia durante 3 días preguntándose si estaba cometiendo el peor error de su vida, del sonido de Red Hollow riendo, de la bondad cuidadosa de un hombre que no la conocía y no le debía nada y seguía apareciendo de todos modos. Lloró durante quizás 2 minutos. Luego oyó la puerta mosquitera. Se levantó. Se levantó rápido, limpiándose la cara con el dorso del brazo, y ya estaba alcanzando los cubos cuando Caleb apareció por la esquina del granero y se detuvo. Él la miró, miró los cubos derramados, su cara. Ella levantó la barbilla. Me resbalé, dijo, con la voz completamente firme. Estoy bien, los cubos están bien, los rellenaré. Cruzó la distancia entre ellos, no dijo nada. Cogió ambos cubos y se los tendió. Las asas primero. Ella los tomó. Arreglaré el camino mañana. Dijo, la orilla está demasiado suelta en la parte superior. Está bien, puedo... Lo arreglaré mañana, dijo de nuevo, no discutiendo, solo seguro. Miró su cara una vez más, y ella vio algo en sus ojos que no era lástima, ni incomodidad, ni la cuidadosa neutralidad de quien maneja una situación difícil. Era algo que se sentaba más silencioso que todo eso. Algo que reconocía lo que había visto sin requerir que ella actuara como si estuviera bien. Luego se giró y volvió al granero. Ella se quedó allí sosteniendo los cubos vacíos y el último resto de luz en su garganta. Volvió al arroyo. Rellenó los cubos, los subió por la orilla por la ruta que él iba a arreglar mañana, y no volvió a llorar esa noche. Pero pensó, de pie junto a la estufa de la cocina 1 hora después, revolviendo la olla para la cena, con la última luz del día entrando dorada por la ventana del este. Pensó en la palabra hogar, que era una palabra cuyo peso completo nunca había sentido en su vida. Estaba empezando a sentirlo ahora. Y no era la única. El sábado, el carro del pueblo trajo el pedido de suministros que Art Griggs había preparado de su lista. Había incluido 2 cosas que ella no había pedido: un paquete de lavanda seca y una pequeña lata de té de verdad. No del tipo corriente, del bueno, del tipo que costaba más de lo que ella habría gastado en sí misma. Había una nota doblada en la parte superior de la caja. Decía,
Es bueno tener a alguien sensato gestionando la cuenta de Box Elder. A. Griggs lo leyó 2 veces, se la guardó en el bolsillo y no se lo mencionó a Caleb. Pero esa noche, cuando hizo 2 tazas del té de verdad y puso una delante de él sin explicación, él la cogió, dio un sorbo y dijo, ¿De dónde ha salido esto? Griggs lo incluyó, dijo ella. Él miró su taza, luego a ella. La comisura de su ojo hizo lo que ella había aprendido a leer como lo más cercano a una sonrisa que él tenía. Dijo él. Asintió ella. Bebieron su té afuera. La tarde de Wyoming entraba a través de la hierba, y el jardín estaba creciendo, y el lindero estaba bien, y las cuentas estaban limpias, y la habitación del este tenía una mujer que estaba empezando lentamente, cuidadosamente, como una persona que aprende a confiar en el suelo bajo sus pies, a creer que se le permitía quedarse. Luego, un lunes por la mañana en la segunda semana de agosto, un jinete subió por el camino hacia Box Elder. Abigail estaba en la cocina cuando oyó el galope de cascos. No se sobresaltó, pero cuando miró por la ventana del este y vio el caballo, un vallo oscuro que no reconoció, y al jinete sentado en él con ropa que no era de rancho, que era ropa de viaje, ropa de ciudad, ropa de Boston. Algo frío recorrió su pecho. Conocía ese corte de abrigo. Sabía lo que significaba ese abrigo. Dejó su taza de café con mucho cuidado y se quedó muy quieta y pensó, todavía no, por favor, todavía no. El jinete se detuvo en la puerta y luego metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un documento doblado que captó la luz de la mañana, como algo oficial, algo legal, algo que había sido redactado por hombres en oficinas que tomaban decisiones sobre la vida de otras personas. Miró hacia la casa. La estaba buscando a ella. Abigail no corrió. Eso fue lo primero que decidió. De pie en la cocina con su café enfriándose en la mesa y el sonido de ese caballo en la puerta moviéndose a través de ella como una corriente. Había pasado 20 años corriendo, huyendo de habitaciones, huyendo de conversaciones, huyendo de la forma particular en que Nathaniel Whitmore la miraba cuando quería que sintiera que estaba ocupando un espacio que pertenecía a otra persona. No iba a correr en el único trozo de tierra en su vida que había comenzado a sentir que podría ser suyo. Caminó hacia la puerta principal y la abrió. El jinete ya había bajado de su caballo. Era más joven de lo que esperaba, de unos 35 años, bien afeitado, con el aspecto particular de un hombre que trabajaba en una oficina y se sentía incómodo en campo abierto. Sostenía el documento doblado en su mano derecha como si le diera una autoridad que no se había ganado por sí mismo. Señorita Whitmore, dijo. Señora Turner, dijo ella. Él parpadeó. Yo, legalmente no ha... ¿Qué quiere? Se aclaró la garganta y miró más allá de ella hacia la casa, el jardín, la tierra, evaluándolo de la manera en que los hombres de ciudad evalúan las cosas que intentan reducir a un número. Mi nombre es Gerald Foss. Represento a su tío Nathaniel Whitmore, de Boston, Massachusetts. He viajado una distancia considerable para... Sé por qué está aquí, dijo ella. Diga lo que vino a decir. Gerald Foss se enderezó y ella pudo ver cómo se recalibraba. Se había preparado para una mujer que necesitaría ser manejada, que estaría asustada, que necesitaría que le explicaran el documento lentamente. No estaba preparado para esto. Su tío ha presentado una petición de restablecimiento de la tutela en el estado de Massachusetts, dijo, bajo la doctrina legal de incapacidad mental según la definición de no soy mentalmente incapaz. Esa determinación, señorita Whitmore, no le corresponde a usted hacerla. La petición ha sido presentada ante él. ¿Bajo qué fundamentos? Hizo una pausa. Su tío sostiene que su decisión de entrar en un acuerdo por correspondencia sin su consentimiento, combinada con su historial de... ¿Mi historial de qué? Dijo ella muy silenciosamente. Él pareció incómodo. Su tío describe un patrón de comportamiento irracional que se remonta a varios años. El frío en su pecho se extendió. Reconoció esto. Siempre había sabido, en alguna parte de sí misma, que intentaba no mirar directamente,
que irse no iba a ser algo que Nathaniel aceptara. Nathaniel Whitmore no perdía cosas sin luchar. Ni dinero, ni cuentas, ni influencia, ni mujeres que dirigían su casa gratis y no pedían nada a cambio. ¿Dónde está?, preguntó. Actualmente está en Cheyenne, dijo Foss. Tiene la intención de seguirme aquí en una semana, acompañado por 2 representantes adicionales de la... Fuera de estas tierras, dijo una voz detrás de ella. No se sobresaltó. Conocía la voz. Caleb apareció por el lado de la casa de la manera en que siempre se movía. Sin prisa, directo, sin desperdicio. Tenía sus guantes de trabajo en la mano izquierda y algo en la expresión de su mandíbula que no había visto antes. Lo había visto callado, lo había visto paciente, lo había visto firme. Esto era diferente. Esta era la quietud de un hombre que había decidido algo y no estaba interesado en debatir. Gerald Foss dio medio paso hacia atrás antes de contenerse. Señor Turner, dijo Foss con firmeza, soy un representante legal y estoy aquí por un asunto legítimo. Oí lo que es, dijo Caleb. Le pedí que se fuera de mis tierras. Señor, este documento otorga al señor Whitmore la autoridad legal para... Ese documento, dijo Caleb, fue redactado en Massachusetts. Usted está en el territorio de Wyoming. Son 2 lugares diferentes con 2 leyes diferentes. Y la ley en este territorio dice que la tierra de un hombre es su tierra. Y una mujer que ha entrado en un acuerdo de colocación no está bajo la autoridad de ningún tutor previo una vez que ha cruzado una línea estatal para establecer su residencia. Se detuvo a unos pies de Foss y lo miró fijamente. Lo sé porque le pregunté al sheriff en Red Hollow hace 3 semanas. Abigail se giró y lo miró. Había preguntado hace 3 semanas, antes de que pasara nada, antes de que apareciera ningún jinete en el camino. Había ido al sheriff y había preguntado. Había estado pensando en esto. Había estado pensando en ella. Gerald Foss se había puesto ligeramente pálido. Las leyes territoriales no anulan una... Si quiere discutir la ley federal, dijo Caleb, es bienvenido a ir a Cheyenne y discutirla. Si quiere volver aquí con un alguacil federal y una orden federal, vuelva. Hasta entonces. Extendió la mano y abrió la puerta. Fuera de mis tierras. Foss miró el documento en su mano. Miró a Caleb. Miró a Abigail y ella lo observó mirándola y mantuvo su rostro exactamente quieto, sin darle nada. Porque había aprendido de Nathaniel Whitmore que lo peor que podías hacer era dejar que un hombre así viera dónde eras vulnerable. Foss dobló el documento, lo guardó de nuevo en su abrigo. El señor Whitmore estará aquí en una semana, dijo. Esto no ha terminado. No, asintió Caleb. No lo está, pero por hoy sí. Foss montó su caballo, les echó una última mirada a ambos, calculando, la mirada de un hombre que almacena información para usarla más tarde. Y luego cabalgó de vuelta por el camino hacia el pueblo, y el sonido de los cascos disminuyó y desapareció. Y la mañana volvió a quedar en silencio. Abigail se quedó muy quieta. «Fuiste al sheriff», dijo. «La primera semana», dijo Caleb. Se puso los guantes de nuevo. «Pensé que valía la pena saber cómo estaban las cosas». La miró. «¿Estás bien?» «No», dijo ella honestamente. Él asintió una vez como si esa fuera la respuesta correcta, como si hubiera estado menos seguro de ella si hubiera dicho que sí. «Entra», dijo. «Tenemos que hablar de lo que pasará ahora». Se sentaron en la mesa de la cocina, la misma mesa donde ella había extendido los libros de contabilidad, donde habían tenido su primera conversación real durante la cena, donde tanto de las últimas 4 semanas había sucedido silenciosamente. Y Caleb dijo lo que claramente ya había estado pensando. «Tu tío va a insistir en la reclamación de tutela», dijo. Foss no estaba bromeando sobre el ángulo federal. Massachusetts tiene influencia en los tribunales territoriales. No tanta como creen, pero algo. Miró la mesa. La protección legal más clara que tienes es el matrimonio. Una esposa no puede ser devuelta a un tutor anterior. No es una ley complicada. Es solo un hecho. Abigail miró sus manos sobre la mesa. «Lo sé», dijo. «No lo digo para presionarte». «También lo sé».
Él guardó silencio, esperando. Ella levantó la vista. No voy a dejar que me lleve de vuelta, Caleb. Quiero que entiendas eso antes que nada. Lucharé contra esto de todas las formas legales que conozco. Y sé más sobre la ley de propiedad de Massachusetts de lo que Nathaniel nunca me dio crédito, porque leí su correspondencia legal durante 12 años, y nunca pensó en detenerme. Hizo una pausa. Pero no voy a dejar que la amenaza de él convierta esto. Hizo un gesto hacia la mesa, la casa, el espacio entre ellos, en algo que no está listo para hacer. No te haré eso. Caleb la miró durante un largo momento. ¿Y si ya está listo? Dijo. La cocina se quedó muy quieta. ¿Qué? Dijo ella. ¿Y si te digo que ya está listo? Su voz era exactamente la misma de siempre, uniforme, sin prisas, sin actuación. No te lo pido por tu tío, te lo pido porque llevo 4 semanas sentado frente a ti en esta mesa, y ni una sola vez he querido que estuvieras en otro lugar. Para mí eso no es poca cosa. Sintió que algo se movía en su pecho para lo que no tenía nombre. Algo que parecía estar hecho de cada parte cuidadosa, reservada y protegida de sí misma, todas decidiendo a la vez hacer algo peligroso. Caleb, no tienes que responderme hoy, dijo él. Solo digo que la pregunta está ahí. Estaba ahí antes de que Foss llegara. Se levantó, buscó su sombrero. Piénsalo. Cuando llegue tu tío nos ocuparemos de eso, pero no decidas sobre lo otro por él. Decide por ti. Él salió. Ella se sentó en la mesa durante mucho, mucho tiempo. Todavía estaba sentada allí cuando el segundo jinete subió por el camino. No era Nathaniel, todavía no. Esta jinete era una mujer, pequeña, de pelo oscuro, montando a horcajadas con una comodidad que decía que lo había estado haciendo toda su vida. Se detuvo en la puerta y gritó, no agresivamente, pero claramente, «¡Hola! ¡En la casa!». Abigail fue a la puerta. La mujer tendría unos 40 años, con un rostro curtido y ojos firmes, y la ropa práctica y sensata de una esposa de ranchero. Miró a Abigail de la manera en que muy pocas personas en Red Hollow la habían mirado, como si fuera una persona, no un espectáculo. «Eres la novia de Caleb», dijo. «Lo soy. Soy May Sutton. Mi marido dirige la propiedad 2 millas al norte. He estado pensando en venir durante 3 semanas y no paraba de convencerme de no hacerlo». Desmontó con facilidad practicada. «Luego oí que Gerald Foss estaba en este camino esta mañana y dejé de convencerme de no hacerlo». Miró a Abigail fijamente. «¿Puedo entrar?». Se sentaron en la cocina. Abigail puso agua a calentar porque parecía lo correcto. Y May Sutton dijo sin preámbulos, «Sé lo que Foss está haciendo aquí. Las noticias viajan rápido en un territorio pequeño. Quiero que sepas que tienes más amigos en este condado de los que crees». «No sé si tengo alguno», dijo Abigail, no con amargura, solo con precisión. «Tienes a Art Griggs», dijo May. Le contó a medio pueblo sobre ese pedido de suministros. Dijo que era la contabilidad más exhaustiva que había visto de Box Elder en 11 años. Envolvió ambas manos alrededor de su taza. «Y me tienes a mí. No me importa cuánto peses o de dónde vengas. Me importa que Nathaniel Whitmore es un hombre que usa la ley como un cuchillo. Y he visto lo que les pasa a las mujeres aquí cuando nadie se pone a su lado». Abigail la miró. «¿Por qué?», preguntó. La misma pregunta que le había hecho a Caleb una semana atrás. La expresión de May no cambió. «Porque hace 6 años fui yo», dijo simplemente. Diferente hombre, mismo documento, misma mirada en la cara del jinete. Dejó su taza. «Una mujer se puso a mi lado. Ahora yo me pongo a tu lado. Así es como funciona aquí». Algo ardió detrás de los ojos de Abigail. Lo reprimió con fuerza, como siempre hacía. «¿Qué sabes de la ley?», preguntó Abigail. «Conozco a Jim Whitfield en Laramie», dijo May. «Es un abogado territorial. Uno bueno. Ha llevado casos de tutela antes. Si Caleb va a Laramie mañana, Jim puede tener una contrademanda lista antes de que Nathaniel Whitmore ponga un pie en Wyoming. ¿Cuánto tiempo tardará?». «Más rápido de lo que Nathaniel espera», dijo May. «Hombres como él están acostumbrados a que la distancia juegue a su favor. Esta vez no lo hará».
Caleb entró del granero al mediodía y encontró a dos mujeres en la mesa de su cocina, con una taza de té cada una y 4 páginas de notas legales entre ellas. Se quedó en el umbral por un momento y observó la escena con la misma evaluación silenciosa que ponía en todo. «Ma», dijo. «Caleb», dijo ella, «necesitas ir a Laramie mañana». Él miró a Abigail. Ella le devolvió la mirada. «Lo sé», dijo él. Esa tarde, mientras Caleb se preparaba para el viaje a Laramie, Abigail caminó por el lindero del lado este de la propiedad. No por ninguna razón práctica, el lindero estaba bien. Lo había reparado 2 semanas atrás, pero porque necesitaba moverse, necesitaba poner su cuerpo en movimiento como siempre hacía cuando sus pensamientos se movían más rápido de lo que podía organizarlos. Estaba a mitad de camino por la línea este cuando oyó el segundo grupo de cascos. No un jinete esta vez. 3. Subieron por el camino sur, el camino que no pasaba por Red Hollow, el camino que venía de la dirección de Cheyenne, y cabalgaban rápido. No el paso medido de un hombre que hace una visita oficial, sino el paso rápido y deliberado de hombres que querían llegar antes de que pudieran prepararse para ellos. Reconoció al del centro antes de poder ver su rostro claramente. Reconoció su figura, los hombros anchos, la forma particular en que sostenía la cabeza, la forma en que ocupaba espacio en un caballo, de la misma manera que ocupaba espacio en cada habitación que había compartido con él, como si la habitación hubiera sido construida para él y todos los demás fueran invitados. Nathaniel Whitmore no había esperado una semana. Había cabalgado toda la noche. No corrió de vuelta a la casa. Caminó rápido, pero caminó, porque correr significaría que él ya había ganado algo y ella no le iba a dar eso. Caleb llamó cuando estuvo lo suficientemente cerca. Su voz salió firme. Se sorprendió de ello. Él salió del granero. Vio su rostro. Miró más allá de ella hacia el camino. Volvió a mirarla a ella. «Entra», dijo. «No», dijo ella. Su mandíbula se tensó. «Abigail, no voy a entrar», dijo. «Esta también es mi lucha. Siempre ha sido mi lucha. Solo que antes no tenía a nadie a mi lado». Lo miró. Ahora sí. Él la miró durante un largo momento. Luego extendió la mano hacia el interior de la puerta del granero y descolgó el rifle que colgaba en la pared junto a la entrada. No lo levantó. Simplemente lo sostuvo suelto a su lado, de la manera en que un hombre sostiene algo que está destinado a ser visto. Nathaniel Whitmore desmontó a 20 pies de ellos. Tenía 52 años, más pesado de lo que Abigail recordaba, con los mismos ojos agudos y la misma forma de examinar una situación como si ya estuviera calculando lo que le costaría poseerla. Los dos hombres con él se quedaron en sus caballos. Uno, un peón contratado. Al otro, Abigail lo reconoció con una fría sorpresa. Un ayudante del sheriff del condado de Suffolk, Massachusetts, que no tenía jurisdicción aquí, y necesitaría saberlo antes de que esta conversación avanzara. Nathaniel la miró a ella, no a Caleb, a ella. La misma mirada bajo la que había crecido, la mirada plana y calculadora que decía, «Eres un problema que estoy resolviendo». «Abigail», dijo, «esto ha ido demasiado lejos». «Tío», dijo ella. Su voz era algo que no había oído de sí misma antes. Era uniforme. Estaba tranquila. No era la voz de una mujer preparándose para un golpe. «Has desperdiciado un largo viaje. Tengo documentos legales que dicen que tú...» «Documentos de Massachusetts», dijo ella. «Estás en el territorio de Wyoming. No son lo mismo». Él desvió su atención hacia Caleb, de la manera en que hombres como él se dirigen a otros hombres cuando las mujeres dicen cosas que no quieren procesar. «Turner, entiendo que la agencia hizo un acuerdo contigo. Estoy preparado para compensarte por tus molestias. Esta mujer es mi pupila legal y dejó mi casa en un estado de...» «Dejó tu casa», dijo Caleb, «porque le diste una razón para hacerlo». Los ojos de Nathaniel se volvieron fríos. «No tienes idea de lo que estás hablando. Conozco a una mujer que dirigió la casa de un hombre durante 12 años sin un céntimo de paga», dijo Caleb. «Y conozco al tipo de hombre que le hace eso a alguien. Y sé cómo lo llama cuando ella se va». Cambió el rifle a su otra mano, todavía bajo, todavía tranquilo. «Lo llama un problema a resolver»,
Ella es mentalmente incapaz de... Encontró una cláusula en mi nota bancaria, dijo Caleb, que mi propio abogado pasó por alto. Replantó este jardín desde tierra muerta en 3 semanas. Sabe hablar francés. Puede calcular el rendimiento del ganado al dólar. Su voz no se alzó. No lo necesitaba. ¿Cuál es exactamente tu definición de incapaz? Nathaniel volvió a mirar a Abigail y algo cambió en su rostro, algo que nunca había visto antes. Una grieta, pequeña y rápidamente controlada, en la certeza que siempre había estado allí. La certeza de que ella era suya para manejar, suya para definir, suya para mantener pequeña. Nunca le había respondido, ni una sola vez en 20 años. Se había movido en silencio y trabajado duro y absorbido todo y nunca, ni una sola vez le había respondido porque el costo había sido demasiado alto y no tenía a dónde ir. Ahora tenía a dónde ir. Quiero que escuches con atención, dijo, porque voy a decir esto una vez. Dio un paso adelante y ese paso, por pequeño que fuera, fue lo más deliberado que había hecho en su vida. No soy tu pupila. No soy tu propiedad. No soy el problema que has estado decidiendo que era desde que tenía 8 años. Y decidiste que era una carga. Su voz tembló, pero solo ligeramente, y dejó que temblara. Había terminado de fingir firmeza para hombres que no la merecían. Me fui, no voy a volver. Y si presentas esa petición en un tribunal territorial, traeré conmigo 12 años de libros de contabilidad que muestran exactamente lo que me quitaste. Y traeré a un abogado territorial que argumentará cada página frente a un juez. Nathaniel estaba muy quieto. El ayudante del sheriff a caballo detrás de él parecía incómodo, de la manera en que un hombre comienza a darse cuenta de que está lejos de casa y que esta situación no es lo que le dijeron que era. No tienes esos libros, dijo Nathaniel, pero su voz había cambiado. Tengo las copias que guardé, dijo ella, en mi habitación, en la caja cerrada con llave debajo de la cama. La caja en la que nunca pensaste mirar porque nunca pensaste que fuera lo suficientemente inteligente como para planificar con antelación. El silencio se alargó. Luego, y ella recordaría esto por el resto de su vida, Nathaniel Whitmore la miró con esos ojos fríos y por primera vez desde que tenía 8 años, ella no apartó la vista. Fue él quien apartó la vista. Esto no ha terminado, dijo. No, dijo Caleb, pero por hoy sí. Los 3 jinetes giraron sus caballos y cabalgaron de vuelta por el camino sur por donde habían venido, rápido y sin mirar atrás, y el polvo se asentó detrás de ellos y la mañana de Wyoming se quedó en silencio. Abigail se quedó absolutamente quieta. Oyó a Caleb apoyar el rifle contra el poste de la cerca. Le oyó dar 2 pasos hacia ella. No lloró. Había decidido que no iba a llorar y lo decía en serio. Y se aferró a eso de la misma manera que se había aferrado a cada cosa difícil en su vida, poniendo todo su peso sobre ello hasta que aguantó. Pero sus manos temblaban. Caleb puso su mano sobre las de ella, solo por un momento, solo lo suficiente, y luego dio un paso atrás. Tenías razón al quedarte fuera, dijo. Ella lo miró. Eso te correspondía a ti, dijo él. Yo solo estaba aquí de pie. Hizo un sonido que no era ni una risa ni un sollozo, sino algo directamente entre ambos. No estaba solo de pie, dijo. Él cogió el rifle, miró el camino por donde los jinetes habían desaparecido. Tenemos que ir a Laramie mañana, dijo. Ambos esta vez. Ella asintió. Miró el jardín, el lindero, la ventana del este de la casa donde dormía, y la cocina donde cocinaba, y la silla donde se sentaba frente a él cada mañana con su café. Pensó en lo que él había dicho en la mesa. ¿Y si ya está listo? Pensó en el documento en la mano de Nathaniel, y en el ayudante que había llegado tan lejos y llegaría más lejos si la ley lo permitía. Y pensó en los libros de contabilidad en la caja cerrada con llave, y en la contrademanda en Laramie, y en el largo y difícil camino que aún tenía por delante. Y pensó, nunca en mi vida he tenido a alguien con quien recorrer ese camino. Pensó, quizás eso cambie ahora. Cogió sus guantes de trabajo del barandal del porche donde los había dejado. Mañana a las 6, dijo. A las 5, dijo él. Es un viaje largo. Ella asintió.
Entró para empezar la cena. Detrás de ella lo oyó quedarse en la puerta por un largo momento, mirando el camino, y luego lo oyó entrar también. Se fueron antes de que el sol estuviera completamente arriba. Abigail había estado despierta desde las 3, lo cual no le iba a decir a Caleb, porque la razón por la que había estado despierta era del tipo que no necesitaba decirse en voz alta. Se había quedado en la habitación del este con la ventana oscura y los sonidos nocturnos de Wyoming moviéndose a través de las paredes, el viento en la hierba, uno de los caballos moviéndose en el corral, un coyote en algún lugar lejano, y había pensado en la cara de Nathaniel cuando ella había dado ese paso adelante. La forma en que la certeza en él se había agrietado ligeramente, como un muro que ha aguantado tanto tiempo que el dueño olvidó que podía fallar. Había pensado en lo que Caleb dijo en la mesa. ¿Y si ya está listo? Lo había pensado hasta que el cielo fuera de la ventana comenzó a clarear, y luego se había levantado y había hecho café y había guardado los libros de contabilidad de la caja cerrada con llave en su bolsa de viaje. Y cuando Caleb salió de su habitación a las 4:50, ella ya tenía sus 2 tazas en la mesa. Él miró las tazas, la miró a ella, no dijo nada. Bebieron su café de pie porque era más rápido, y luego salieron al carro. El camino a Laramie era largo y era duro y era hermoso de la manera en que Wyoming siempre era hermoso. Demasiado grande para discutir, demasiado indiferente para halagar, simplemente exactamente lo que era, y nada más. Cabalgaron mayormente en silencio, que era su manera, pero era un silencio diferente al de la primera semana. Más pleno, el tipo de silencio que dos personas comparten cuando han dejado de fingir comodidad el uno con el otro y han comenzado a tenerla de verdad. Aproximadamente a 1 hora de camino, Abigail dijo, «Háblame del abogado». «Jim Whitfield», dijo Caleb. «Lleva 12 años en Laramie. Se encargó de una disputa de tierras para mi vecino Sutton hace 3 años. Tom dice que es el hombre más honesto del Colegio de Abogados Territorial, lo cual no es un listón muy alto, pero Tom lo dice como un cumplido. ¿Qué tipo de casos lleva? De todo tipo. Ha llevado casos de tutela antes. May sabría mejor que yo. Ella fue quien me lo recomendó. ¿Cuándo te habló May de él? Una pausa. Vino hace 2 días, antes de que apareciera Foss. Antes de todo, Abigail se giró y lo miró. Vino hace 2 días, repitió. Había oído rumores en el pueblo, dijo él, manteniendo los ojos en el camino. Alguien vio a un hombre haciendo preguntas en el hotel sobre Box Elder. May lo dedujo más rápido que yo. Se movió en el asiento. Vino a advertirme. No me lo dijiste. No. ¿Por qué? Estuvo en silencio por un momento. No el silencio incómodo de un hombre descubierto, solo el silencio considerado de un hombre eligiendo palabras. Porque habías pasado 3 semanas construyendo algo, dijo finalmente. Estabilizándote, aprendiendo la tierra, aprendiendo la casa, llegando al punto en que no te sobresaltabas con cada sonido. La miró de reojo. No quería quitarte eso 2 días antes. Ella se volvió hacia el camino. Pensó, eso es lo más considerado que alguien ha hecho por mí. Dijo, no vuelvas a hacer eso. De acuerdo, dijo él. Lo digo en serio, Caleb. No soy alguien que necesite ser protegida de la información. Necesito la información. Funciono mejor con toda ella. Entendido, dijo, y ella le creyó porque era un hombre que decía lo que pensaba y pensaba lo que decía. Y ella había aprendido a confiar en la diferencia entre ese tipo de hombres y el otro tipo. Cabalgaron en silencio durante otra milla. Luego ella dijo en voz baja, «Gracias por querer hacerlo». Él no respondió a eso, pero la línea de sus hombros se movió ligeramente, de una manera que ella había empezado a poder leer. La oficina de Jim Whitfield estaba en el segundo piso de un edificio de ladrillo en la calle principal de Laramie. El tipo de oficina que era deliberadamente poco impresionante desde el exterior, sospechaba Abigail, porque un hombre que necesitaba parecer importante no estaba tan seguro de lo que realmente sabía. Por dentro, estaba organizada de una manera que ella reconoció y respetó. Libros ordenados por tema, no por tamaño. Papeles en pilas etiquetadas, no esparcidos.
Un escritorio que había visto trabajo real y lo mostraba. El propio Whitfield tendría unos 55 años, delgado y deliberado, con el aire sin prisas de un hombre que había visto toda variedad de problemas humanos y los había clasificado todos. Le estrechó la mano a Caleb y luego se giró hacia Abigail y le estrechó la suya, lo cual no esperaba, y le sostuvo la mirada cuando lo hizo, lo cual tampoco esperaba. Siéntense, dijo. Cuéntenmelo todo. Ella se lo contó todo, no la versión que le habría contado a un abogado de Boston, circunspecta, cuidadosa, omitiendo las partes que la hacían parecer difícil o desagradecida. Todo. Los 12 años, las cuentas, la caja cerrada con llave, los sistemas de Nathaniel para mantenerla dependiente. No violentos, nada que dejara marcas, solo la arquitectura firme y paciente de un hombre que entendía que se podía encarcelar a alguien sin una sola cerradura si se era lo suficientemente minucioso sobre por dónde se le permitía caminar. La carta a la agencia, la diligencia, Wyoming. Whitfield tomó notas. Hizo 6 preguntas, todas precisas, todas dirigidas directamente a la estructura legal de lo que Nathaniel había presentado. Cuando terminó, miró sus notas por un momento y luego levantó la vista. Cometió un error, dijo Whitfield. ¿Qué error?, preguntó ella. Presentó la demanda en Massachusetts. Si la hubiera presentado primero en el tribunal territorial aquí, habría tenido base para solicitar una remisión de emergencia. Al presentarla primero en Massachusetts, nos ha dado el terreno procesal para impugnar la jurisdicción. Se giró hacia Caleb. ¿Hay un registro de matrimonio? Todavía no, dijo Caleb. Whitfield los miró a ambos. Tenía la neutralidad practicada de un hombre que pasaba su vida profesional sin reaccionar a las cosas que la gente decía. La protección más limpia, dijo, sigue siendo el matrimonio. La impugnación de la jurisdicción lo detendrá, pero no lo detendrá permanentemente si está dispuesto a luchar en los tribunales territoriales. Un certificado de matrimonio presentado hoy en el condado de Laramie hace que la petición de tutela sea legalmente irrelevante. Bajo la ley territorial de Wyoming, una mujer casada no está sujeta a la autoridad de un tutor previo. Abigail se miró las manos en su regazo, las mismas manos que había odiado en Boston, las manos callosas y capaces que había dejado de odiar alrededor de la 3ª semana en el rancho. Lo sé, dijo. Quiero ser claro, continuó Whitfield. Puedo luchar este caso sin un registro de matrimonio. Tomará más tiempo, costará más, y habrá un periodo de incertidumbre legal durante el cual su tío tiene derecho a solicitar una audiencia territorial. Durante ese periodo, hizo una pausa precisa, se le requeriría mantener una dirección fija, para lo cual Box Elder sería suficiente, pero cualquier intento de reubicarla requeriría una orden judicial para detenerlo. Es decir, si Nathaniel se movía rápido, dijo ella. Es decir, si se movía muy rápido y encontraba un juez comprensivo, dijo Whitfield, hay una ventana, pequeña, pero la hay. La habitación quedó en silencio. Caleb dijo, ¿cuánto tiempo para presentar la contrademanda? Puedo tenerla redactada y presentada para el final del día de hoy, dijo Whitfield. Necesitaré los libros de contabilidad como prueba de su estado laboral dentro del hogar. Establece una relación laboral en lugar de una de dependencia, lo que socava significativamente su reclamo de incompetencia. Miró a Abigail. ¿Los trajiste? Ella metió la mano en su bolsa de viaje y puso los libros de contabilidad en su escritorio. Whitfield los miró, cogió el de arriba, lo abrió, pasó 3 páginas, levantó la vista. «¿Llevaste esto tú misma?», dijo. «Sí». «¿Durante cuánto tiempo?» «Los últimos 8 años. Antes de eso no tenía acceso a los libros más antiguos. Reconstruí lo que pude de memoria en la parte de atrás del segundo volumen». Whitfield dejó el libro con cuidado, de la manera en que se deja algo que acabas de darte cuenta de que es valioso. «Señorita Whitmore», dijo. «Señora Turner», dijo ella, lo mismo que le había dicho a Foss. Salió más fácil esta vez. Algo se movió en el rostro de Whitfield. No una sonrisa exactamente, pero algo adyacente. «Estos libros», dijo,
Le van a dar a su tío una mañana muy difícil. Se levantó, caminó hacia la puerta y llamó a su empleado y comenzó a dar instrucciones con la energía rápida y eficiente de un hombre que había decidido un curso de acción y no se detendría hasta que estuviera hecho. Abigail se sentó en la silla y sintió que algo se asentaba en su pecho. No alivio todavía, no del todo, porque Nathaniel todavía estaba ahí fuera y el camino no había terminado, pero algo que se sentía como tierra firme, como el comienzo de algo sólido. Caleb la observaba desde la otra silla. De acuerdo, dijo en voz baja, para que solo ella pudiera oír. Pregúntame esta noche, dijo ella. Él asintió una vez. Estaban esperando en la oficina exterior mientras el empleado de Whitfield redactaba la contrademanda cuando la puerta se abrió y Roy Pulver entró. Abigail lo reconoció de inmediato. Uno de los hermanos de la propiedad del este, el que había hecho el comentario en su jardín que Caleb había zanjado con 6 palabras. Se detuvo cuando los vio y algo se movió en su rostro que no era lo que ella esperaba. No desprecio, no la risa de porche de salón de Red Hollow, algo más cercano a la incomodidad. Caleb, dijo. Roy, dijo Caleb. Pulver miró a Abigail. Tenía la mirada de un hombre que había decidido decir algo que preferiría no decir, y estaba comprometido a hacerlo de todos modos, porque se había dicho a sí mismo que lo haría. Señora Turner, dijo. Era la primera vez que alguien de Red Hollow, aparte de May Sutton, la llamaba así. Oí lo del jinete de Boston. Giró su sombrero en sus manos, y oí lo que quería. Miró a Caleb. Mi hermano y yo hablamos. Estamos dispuestos a firmar una declaración jurada de carácter para el Tribunal Territorial si ayuda. Abigail se quedó muy quieta. Caleb miró a Roy Pulver por un momento, con la expresión cuidadosa de un hombre decidiendo cuánto crédito otorgar. ¿Qué cambió?, preguntó Caleb. Roy tuvo la decencia de parecer incómodo. May Sutton vino, dijo. Caleb casi sonrió. Se lo diré a Whitfield, dijo Caleb. Enviará a alguien a tomar la declaración. Roy asintió, se puso el sombrero, se dirigió a la puerta, se detuvo. Arregló el jardín sur de Box Elder, dijo sin mirar atrás. Mi esposa dijo que no había visto ese jardín crecer bien en 11 años. Salió. Abigail se quedó mirando la puerta por un momento. May Sutton, dijo. May Sutton, asintió Caleb. Para cuando Whitfield los llamó de nuevo para revisar la presentación, había 2 declaraciones juradas adicionales en camino, la de Roy Pulver y una de R. Griggs de la tienda general, quien aparentemente le había dicho al empleado de Whitfield que había estado esperando una oportunidad para decir algo útil sobre la nueva señora Turner desde la 3ª semana de agosto. Abigail se sentó frente a Whitfield y leyó la contrademanda que había preparado. La leyó como leía todo, lenta, precisamente, captando los lugares donde el lenguaje podía ajustarse o donde se había elegido una palabra que podría ser impugnada. Marcó 2 lugares. Whitfield leyó sus notas. Hizo ambos cambios sin discutir. Deberías haber sido abogada, dijo. Me dijeron que no era capaz de serlo, dijo ella. ¿Por quién? Mi tío. Whitfield cogió su pluma. Bueno, dijo. Su tío está a punto de perder un caso legal por los libros de contabilidad que usted llevó mientras él le decía eso. No fue lo más amable que le habían dicho, pero fue una de las cosas más satisfactorias. Estaban de vuelta en el camino hacia el rancho a primera hora de la tarde. La presentación estaba hecha. Las declaraciones juradas estaban en camino. Whitfield estaba confiado, con una confianza cuidadosa de abogado, no del tipo falso, sino del tipo real que proviene de conocer el terreno bajo tus pies. Y sin embargo, Abigail estuvo en silencio durante la primera hora del viaje de regreso, y Caleb la dejó estar, y el camino se movía bajo ellos, y la tarde de Wyoming se extendía amplia y honesta a su alrededor. Pensó en Nathaniel en Cheyenne, leyendo la contrademanda cuando le llegara. Pensó en la expresión de su rostro en el patio del rancho, esa grieta en su certeza, rápidamente cerrada. Pensó en lo que Whitfield había dicho. Una ventana pequeña, pero la hay. Pensó en la pregunta que flotaba entre ella y Caleb desde la mesa de la cocina, paciente,
y sin respuesta, sin ocupar más espacio del necesario. ¿Y si ya está listo? Caleb, dijo ella. Sí, la pregunta que me hiciste en la mesa. Mantuvo los ojos en el camino. He estado pensando en ella. Él no respondió, solo esperó, como siempre esperaba, completamente sin presionar, sin invadir el espacio antes de lo que ella iba a decir. No voy a decir que sí por Nathaniel, dijo. Quiero que entiendas eso primero. Incluso si no hubiera presentación, ni petición, ni ventana legal, todavía estaría pensando en lo que dijiste. Silencio. ¿Por qué? Dijo él con cuidado. Ella se giró y lo miró. Él estaba mirando el camino. Su mandíbula estaba apretada de esa manera que tenía cuando prestaba mucha atención a algo y no lo dejaba ver en su rostro. Porque me he sentado frente a ti cada mañana durante 4 semanas, dijo ella, y ni una sola vez he querido estar en otro lugar. Hizo una pausa. Creo que esas fueron tus palabras. Él guardó silencio por un momento. No soy fácil, dijo ella. Te lo voy a decir claramente. No soy pequeña y no soy callada. Y tengo opiniones sobre finanzas y rotación de cultivos y lenguaje legal y muchas otras cosas. Y he pasado 28 años escuchando que esas cualidades son problemas. Y ya no creo eso. Y no voy a fingir que sí. Hizo una pausa. Así que quiero que sepas eso antes de que me lo preguntes de nuevo. Quiero que estés pidiendo lo que realmente soy. Caleb giró la cabeza y la miró. La miró de verdad, como la había mirado en la calle de Red Hollow el primer día. No su tamaño, no su ropa, no todas las cosas que otras personas catalogaban cuando la miraban, sino algo debajo de todo eso. Sé lo que estoy pidiendo, dijo. ¿Y tú, Abigail? Dijo su nombre como decía muy pocas cosas, directamente, sin suavizar. Pedí una mujer con carácter para venir a este rancho. Lo que obtuve fue exactamente eso. Sabía lo que estaba pidiendo. Ella volvió a mirar hacia adelante. El camino era largo y la tarde era cálida y la hierba a ambos lados se extendía más allá de lo que podía ver. Pensó. De acuerdo entonces. Dijo, pregúntamelo de nuevo. Él guardó silencio el tiempo suficiente para que ella pensara que la harían esperar hasta que llegaran a casa, lo cual habría sido exactamente el tipo de cosa que él haría. No crueldad, solo paciencia, dejando que el momento se asentara hasta que fuera el correcto. Pero luego dijo simplemente, sin ceremonia, como hacía todo. Abigail Whitmore, ¿quieres casarte conmigo? No por tu tío, no por la ley de jurisdicción o la presentación territorial, porque este rancho es ahora tanto tuyo como mío, y me gustaría que fuera así permanentemente. Ella se miró las manos en el regazo. Pensó en la habitación del este, con la buena ventana, el jardín creciendo, los libros de contabilidad extendidos en la mesa de la cocina, el café en la oscuridad antes del amanecer. Un hombre que arregló el camino al arroyo y se paró en las puertas con rifles y renegoció pagarés y nunca, ni una sola vez, la hizo sentir que era demasiado. Sí, dijo. Él miró el camino. Ella miró el camino. De acuerdo, dijo él. De acuerdo, dijo ella. Cabalgaron el resto del camino a casa en el mismo silencio de siempre, y fue exactamente igual que siempre, y también no se pareció en nada a como había sido antes. El sol estaba bajando cuando Box Elder apareció a la vista. La casa, el granero, el corral, el jardín que había recuperado de la tierra muerta. Lo vio de la manera en que había estado aprendiendo lentamente a verlo, no como el lugar de otra persona en el que se le permitía quedarse, sino como el suyo. Estaban a 50 yardas de la puerta cuando Caleb dijo muy silenciosamente, «No se va a detener». Ella sabía que se refería a Nathaniel. «No», dijo ella, «la presentación de Whitfield aguantará, pero tu tío es un hombre que no se rinde cuando cree que se le debe algo». «Cree que se me debe a mí», dijo ella. «Cree que soy una cuenta que todavía tiene saldo». Caleb detuvo el carro en la puerta, puso el freno, miró la casa por un momento. «Entonces nos aseguraremos», dijo, «de que cuando vuelva no quede nada que pueda reclamar». Ella lo miró. «Mañana», dijo, «iremos al juez de paz en Red Hollow
antes de que tenga la oportunidad de moverse. Sintió que algo se movía en su pecho. No miedo, no la preparación que había hecho durante 28 años. Algo diferente, algo que avanzaba en lugar de retroceder. Entonces será mejor que nos levantemos temprano, dijo. Bajó del carro y cruzó la puerta, y detrás de ella lo oyó desenganchar los caballos, lento y firme, el sonido de un hombre ocupándose de los asuntos de su vida en su propia tierra, su tierra. Mañana sería legal. Esta noche ya se sentía real. Entró y empezó la cena, y la ventana del este dejó entrar lo último del día. Y en algún lugar por el camino en Cheyenne, Nathaniel Whitmore estaba leyendo una presentación legal que le decía que su tiempo se estaba acabando. Y en una casa de rancho en el territorio de Wyoming, dos personas que habían pasado demasiado tiempo escuchando que no eran suficientes, se sentaron a comer juntas al final del día que lo había cambiado todo. Estaban en el camino a Red Hollow antes de que el sol despejara el horizonte. Abigail había dormido 4 horas, quizás 5, y sentía cada una de las que no había dormido. Pero estaba vestida y lista en la puerta cuando Caleb salió de su habitación. Y cuando él la miró, dándose cuenta de que se había puesto el mejor de sus 2 vestidos, el verde oscuro que había guardado en el fondo de su maleta en Boston y aún no había usado, el que se había dicho a sí misma que guardaba para algo que valiera la pena vestirse. Algo cambió en su rostro que no era exactamente sorpresa, pero era adyacente a ella. No dijo nada sobre el vestido. Dijo, café primero. No hay tiempo, dijo ella. Siempre hay tiempo para el café, dijo él, y fue a la estufa. Ella se quedó en el umbral de la cocina y lo observó hacerlo y pensó en el hecho de que esta era la última mañana que estaría en esta cocina como Abigail Whitmore. El nombre que había llevado toda su vida, el nombre que Nathaniel había convertido en una categoría, una designación para todo lo que él había decidido que ella era y no era, iba a ser dejado hoy, no borrado. No le interesaba borrar, sino dejarlo, como se deja algo pesado que has estado cargando el tiempo suficiente. Iba a dejarlo voluntariamente. Esa parte importaba. Caleb le entregó la taza. La bebió de pie, ambos en la ventana de la cocina, viendo la primera luz llegar a través de la tierra. ¿Nerviosa?, preguntó él. No, dijo ella. Él la miró de reojo. Un poco, admitió. Yo también, dijo él. Ella se giró y lo miró. Él estaba mirando por la ventana con la expresión que ella había aprendido a leer como la que ponía cuando decía algo verdadero que le costaba algo decir. No lo pareces, dijo ella. No tengo la costumbre de mostrarlo, dijo él. No significa que no esté ahí. Ella pensó en los 8 meses entre que él envió la carta a la agencia y que la diligencia llegó a Red Hollow. 8 meses de espera, sin saber quién bajaría, si funcionaría, si 2 extraños podrían construir algo real a partir de una correspondencia y una necesidad compartida de algo que ninguno de los dos había sabido encontrar de la manera ordinaria. ¿De qué tenías miedo?, preguntó. Al principio. Él lo consideró honestamente. De que viniera y fuéramos 2 personas fingiendo, dijo. 2 personas haciendo los movimientos de algo que no era real porque ninguno de los dos sabía qué más hacer. Hizo una pausa. He visto eso en otros ranchos. Es un tipo particular de soledad vivir en la misma casa que alguien y ser extraños. ¿Y ahora?, preguntó ella. Él la miró. Ahora tengo miedo de algo diferente. ¿De qué? ¿De cuánto importaría?, dijo en voz baja, si algo saliera mal. La cocina estaba muy quieta. Ella entendió lo que estaba diciendo. Había tenido miedo de lo mismo desde aproximadamente la 3ª semana, desde la mañana en que se dio cuenta de que el silencio entre ellos era cómodo, desde la noche en el porche cuando él dijo 2 lugares diferentes con 2 leyes diferentes. Y ella entendió que él había estado pensando en su seguridad antes de que ella supiera que necesitaba que pensaran en ella. Había tenido miedo de cuánto importaría y había guardado ese miedo en una caja cerrada con llave de la misma manera que había guardado los libros de contabilidad, porque algunas cosas las llevas en privado hasta que sabes que el suelo aguantará. Estaba empezando a creer que el suelo aguantaría. Entonces asegurémonos de que nada salga mal, dijo. Él terminó su café, dejó la taza en la palangana.
Vamos a casarnos, dijo. El viaje a Red Hollow duró 40 minutos, y en esos 40 minutos, Abigail no pensó en absolutamente nada útil. Observó la tierra, escuchó a los caballos, notó la forma en que la primera luz hacía que la hierba pareciera hecha de algo más que hierba, algo más, algo de lo que el sol del mediodía quemaba la poesía y dejaba solo lo práctico. Le gustaba más así, en los bordes del día, cuando Wyoming te mostraba lo que era antes de que comenzara el trabajo. Pensó, voy a vivir aquí por mucho tiempo. El pensamiento llegó sin drama, sin la preparación habitual, sin la voz de 28 años de que le dijeran que lo que quería era demasiado pedir. Simplemente llegó, simple y claro, como un hecho que siempre había sido verdad, y que solo ahora se reconocía. Red Hollow a primera hora de la mañana era un animal diferente a Red Hollow al mediodía. El salón estaba tranquilo. La calle estaba mayormente vacía. Un perro cruzó delante de ellos sin prisa. Las persianas de la tienda general todavía estaban medio cerradas, pero Art Griggs estaba barriendo su escalón delantero cuando llegaron, y los miró, al carro, a la hora, al vestido verde de Abigail, y entendió de inmediato, de la manera en que un hombre entiende las cosas cuando ha estado prestando atención. Apoyó su escoba contra la pared, entró y volvió a salir con dos cosas. Un pequeño ramo de flores silvestres secas del arreglo que su esposa guardaba en el mostrador y una tarjeta escrita a mano que decía, «Felicidades, familia Turner», que claramente había preparado con antelación. Abigail miró la tarjeta. «Lo sabías», dijo. «May Sutton me lo dijo la semana pasada», dijo él sin arrepentimiento. «Tome las flores, señora Turner. Mi esposa querría que las tuviera». Ella tomó las flores. No confiaba en sí misma para decir gracias adecuadamente, así que solo asintió. Y Art Griggs asintió de vuelta. Y eso fue suficiente. El juez de paz era un hombre llamado Howard Beale, de 60 años, con el aire cansado pero genuino de un hombre que había estado cazando a gente en este territorio durante 20 años y aún no se había aburrido de ello. Todavía estaba en tirantes cuando Caleb llamó a su puerta y los miró a los dos en su escalón y dijo, «Bueno, entren entonces. Déjenme ponerme la chaqueta». No se requerían testigos bajo la ley territorial, pero May Sutton llegó a caballo 3 minutos después que ellos. Aparentemente había estado vigilando el camino desde su propiedad desde antes del amanecer, y se paró al lado izquierdo de Abigail con la expresión particular de una mujer que ha hecho que algo suceda y está silenciosamente satisfecha por ello. Howard Beale realizó la ceremonia sin adornos, sin sermón, sin lenguaje elaborado, solo las palabras que necesitaban decirse, claramente y en el orden en que necesitaban decirse. Miró a Caleb primero. ¿Aceptas a esta mujer como tu legítima esposa para tenerla y conservarla en la salud y en la enfermedad mientras ambos vivan? Caleb miró a Abigail, no al juez, no a May, no a la pared detrás de su cabeza. A ella, directa y completamente, de la manera en que había aprendido que él hacía todo lo que decía en serio. «Sí, acepto», dijo. Howard Beale se giró hacia Abigail. ¿Aceptas a este hombre como tu legítimo esposo para tenerlo y conservarlo en la salud y en la enfermedad, mientras ambos vivan? Se había preparado para este momento. Lo había pensado durante todo el viaje y había decidido que no iba a llorar. No iba a temblar. Iba a decirlo de la manera en que decía las cosas que decía en serio, claramente, completamente, sin disculpas. Miró a Caleb. Dijo, «Sí, acepto». Su voz fue firme. Howard Beale firmó el certificado. Caleb lo firmó. Y Abigail lo firmó. Y escribió el nombre deliberadamente. El nombre completo, Abigail Turner, de soltera Whitmore, porque no se estaba escondiendo de dónde venía. Simplemente estaba decidiendo a dónde iba. May Sutton firmó como testigo. Art Griggs, que los había seguido desde la tienda a una distancia respetuosa, firmó como el segundo. Howard Beale le entregó el certificado a Caleb y le estrechó la mano, y luego se giró hacia Abigail y le estrechó la suya y dijo, «Bienvenida a Wyoming, señora Turner. Oficialmente».
Gracias, dijo ella. Creo que llevo aquí un tiempo. Él sonrió ante eso. Así es, dijo. He oído. Afuera May la abrazó rápidamente, firmemente, el abrazo de una mujer práctica que no finge afecto, pero lo siente plenamente cuando lo ofrece, y le dijo al oído, Whitfield presentó la demanda esta mañana. Tu tío recibió los papeles hace una hora. Abigail se apartó. ¿Cómo lo sabes? Porque le pedí a Whitfield que me avisara cuando estuviera hecho, dijo May, y envió a su empleado al hotel donde se aloja tu tío para entregárselo personalmente. Sus ojos eran firmes y un poco feroces. Quería asegurarme de que lo supiera antes de que salieras de esa oficina. ¿Qué dijo el empleado cuando lo entregó? Que tu tío lo leyó 2 veces, dijo May, y luego pidió whisky a las 8 de la mañana. Abigail se quedó con eso por un momento. Pensó en Nathaniel Whitmore en un hotel en Cheyenne, leyendo una presentación legal que le decía que su pupila era ahora una mujer casada en el territorio de Wyoming, que la petición de tutela era legalmente irrelevante, que los libros de contabilidad que había llevado durante 8 años se presentaban como prueba de una relación laboral que constituía un estatus de adulto independiente bajo la ley territorial, que Jim Whitfield estaba preparado para reclamar daños y perjuicios por acoso ilegal si Nathaniel volvía a poner un pie en la propiedad de Box Elder. Pensó en él pidiendo whisky. Pensó. Bien. Se giró hacia Caleb. Él estaba de pie a unos metros de distancia, el certificado de matrimonio doblado en el bolsillo de su camisa, observándola con esa expresión que ella había aprendido a leer como su versión de todo. Lo sabe, dijo ella. Bien, dijo Caleb. Exactamente lo que ella había pensado. No ha terminado, dijo ella. No aceptará esto rápidamente. Buscará otro ángulo. Entonces nos ocuparemos de ello, dijo Caleb. Juntos. Con Whitfield, con May, con cada persona en este condado que firmó un papel con tu nombre. Ella lo miró. ¿Sabías lo de la declaración jurada? Dijo. Antes de Laramie, sabías que Roy Pulver iba a aparecer. No lo sabían, dijo. Lo esperaba. Hay una diferencia. Lo esperabas, repitió. Pensé que si May hablaba con suficiente gente, dijo, y si esa gente lo pensaba lo suficiente sobre lo que es realmente correcto, sobre qué tipo de lugar quieren que sea este condado, algunos de ellos cambiarían de opinión. Hizo una pausa. La gente no siempre es lo que es en su peor momento. A veces son mejores si les das la oportunidad. Pensó en Roy Pulver, en la oficina de Whitfield con su sombrero en las manos. Pensó en Art Griggs y las flores silvestres secas y la tarjeta escrita a mano. Pensó en Howard Beale, estrechándole la mano como si fuera una persona que acababa de hacer algo que valía la pena. Pensó, así es como se ve cuando un lugar decide dejarte entrar. Estaban de vuelta en el rancho a media mañana. El certificado de matrimonio estaba en el escritorio de la sala de estar. Los libros de contabilidad estaban de vuelta en el estante donde los había puesto. Caleb salió al pasto sur porque el ganado necesitaba lo que necesitaba, independientemente de si un hombre acababa de casarse. Y ella fue al jardín porque lo mismo era cierto para los jardines. Estaba de rodillas en el bancal norte, con las manos en la tierra, cuando oyó un caballo en el camino. Se levantó lentamente. Era un solo jinete, y supo antes de poder ver su rostro claramente que no era Nathaniel. Complexión equivocada, caballo equivocado, forma de moverse equivocada. A medida que el jinete se acercaba, reconoció a Gerald Foss, y su mandíbula se tensó, y se quitó los guantes de trabajo y caminó hacia la puerta. Foss se detuvo. Parecía diferente a la última vez, menos seguro, más cansado. La mirada de un hombre que había sido enviado a un recado en el que ya no creía. Señora Turner, dijo. Y esta vez el título no se atascó. Lo dijo limpiamente. Foss, dijo ella, se me ha instruido para... Se detuvo. Miró sus manos en las riendas. Se me ha instruido para informarle que el señor Whitmore tiene la intención de impugnar la presentación territorial por motivos de procedimiento. Hizo una pausa. Estoy obligado a entregar ese mensaje. Lo has entregado, dijo ella.
Él asintió. No se movió para irse. ¿Hay algo más?, preguntó ella. Él la miró por un momento con la expresión de un hombre haciendo un cálculo privado. He estado empleado por el señor Whitmore durante 4 años, dijo. He entregado muchos mensajes con los que no me sentía cómodo. Hizo una pausa de nuevo. Quería que supiera que la impugnación de procedimiento es débil. Se lo dije. No me escuchó. Se aclaró la garganta. Whitfield lo manejará sin dificultad. Ella lo estudió. ¿Por qué me dice esto? Porque leí los libros de contabilidad, dijo. Whitfield me los mostró como parte de la presentación, como una cortesía profesional. La miró fijamente. 8 años, señora Turner, documentados hasta el último céntimo. He trabajado para un hombre que sabía exactamente lo que tenía en usted y decidió que valía menos que nada. La mañana estaba muy tranquila. ¿Sigue siendo su empleado, Bona?, preguntó. Hasta el final de esta semana, dijo, momento en el que tengo la intención de renunciar. Ella lo miró durante un largo momento. Luego dijo, Whitfield va a necesitar una declaración jurada adicional de alguien que tenga conocimiento directo de la presentación de tutela y la intención detrás de ella. Foss se quedó muy quieto. No puedo pedirle que haga eso, dijo ella, pero le digo que importaría. Él miró el camino, miró el rancho detrás de ella, el jardín, la casa, la tierra que estaba creciendo, y era sólida y real. Estaré en la oficina de Whitfield el jueves, dijo. Giró su caballo y cabalgó de vuelta hacia el pueblo. Ella se quedó en la puerta por un momento después de que él se fuera. Luego llamó hacia el pasto sur, lo suficientemente alto como para que se oyera. ¡Caleb! Él apareció en el lindero lejano, mirando hacia ella. Vino Foss, llamó. Vamos a tener que enviar un mensaje a Whitfield. Incluso a través de la distancia pudo ver cómo asentía. Volvió al jardín. Las semanas que siguieron no fueron tranquilas, pero fueron diferentes a las semanas anteriores. Diferentes en la forma en que una tormenta es diferente dependiendo de si te pilla a la intemperie o de pie en un umbral con una puerta a tu espalda. La impugnación de procedimiento de Nathaniel llegó a través del Tribunal Territorial y Whitfield la respondió en 4 días, limpia y exhaustiva, con la declaración jurada de Gerald Foss adjunta y las declaraciones de los hermanos Pulver y el testimonio contable de Art Griggs y una carta de la Agencia de Colocación del Oeste en Denver que describía, en el lenguaje preciso e inquebrantable de Margaret Hale, las circunstancias bajo las cuales Abigail Whitmore había llegado a ser cliente de la agencia, incluida la evidencia documentada de explotación financiera que Abigail había incluido en su solicitud original. No le había contado a Caleb sobre esa carta hasta que llegó. La leyó en la mesa de la cocina un jueves por la noche, lentamente hasta el final. Cuando terminó, la dejó y la miró por un momento sin hablar. Luego la miró a ella. Lo documentaste, dijo, en la solicitud antes de siquiera salir de Boston. No sabía si lo necesitaría, dijo. Esperaba que no, pero me preparé. Él la miró con algo en sus ojos que ella había llegado a entender que era la forma que tomaban sus sentimientos cuando eran más fuertes. No dramáticos, no performativos, solo muy presentes y muy quietos, como un hombre que ha mirado directamente a algo verdadero. Nunca en mi vida, dijo en voz baja, he conocido a nadie como tú. Sintió que el calor subía a su rostro y no tenía nada que ver con el verano de Wyoming. No soy extraordinaria, dijo. Guardaste pruebas de tu propia explotación durante 8 años, dijo. En una caja cerrada con llave debajo de tu cama, en una casa donde no tenías derechos ni aliados, ni la certeza de que alguien te creería alguna vez, porque eras el tipo de persona que se preparaba incluso cuando la preparación te costaba algo. Hizo una pausa. Y luego te subiste a una diligencia y viniste a Wyoming y replantaste un jardín muerto y arreglaste mis libros y te paraste en el patio de un rancho y le dijiste a tu tío a la cara que no era su propiedad. Miró la carta de nuevo. Y me estás diciendo que eso no es extraordinario. Ella no tuvo una respuesta para eso. Solo hice lo que había que hacer, dijo finalmente. Eso, dijo él,
Es exactamente como se ve lo extraordinario. Ella se miró las manos sobre la mesa. Pensó, voy a tener que aprender a recibir esto, la amabilidad de ser vista con precisión. Había pasado tanto tiempo gestionando la invisibilidad, gestionando la actuación de ser más pequeña de lo que era, que ser mirada plenamente y encontrada suficiente, más que suficiente, era algo que todavía estaba aprendiendo a sostener sin prepararse. Estaba aprendiendo. El Tribunal Territorial desestimó la impugnación de Nathaniel un jueves a finales de septiembre. Whitfield envió un mensaje por jinete, una sola página con su cuidadosa caligrafía. Moción denegada. Petición declarada irrelevante por registro de matrimonio existente. Se recomienda al demandante cesar cualquier acción adicional. Caso cerrado. Abigail lo leyó en la mesa de la cocina, lo leyó de nuevo, luego se levantó, salió al corral sur donde Caleb estaba trabajando y se lo entregó sin hablar. Él lo leyó, lo dobló, se lo devolvió. ¿Terminado? Preguntó. Terminado, dijo ella. Él volvió al trabajo. Ella se quedó allí por un momento, sosteniendo el papel con la luz de septiembre llegando a través de la hierba y los caballos moviéndose en el corral, y en algún lugar detrás de ella, el sonido del jardín, cosas creciendo, el sonido ordinario de un lugar vivo. Pensó en la diligencia, el polvo en la calle de Red Hollow, el sonido de las risas, la forma en que había agarrado la maleta y seguido caminando, porque siempre había seguido caminando, porque nunca había habido nada detrás de ella por lo que valiera la pena detenerse. Pensó en un hombre cruzando una calle y tomando su maleta. Pensó en todas las formas en que una vida podía cambiar y en todos los pequeños y exactos momentos que la cambiaron. Una carta recortada de un periódico. Una caja cerrada con llave. Una mañana con café en la oscuridad. Dos personas sentadas en una mesa con los asuntos honestos de sus vidas extendidos entre ellos. Pensó, Nathaniel creía que hacerme pequeña lo hacía a él más grande. Pensó, estaba equivocado en eso, como estaba equivocado en todo. Volvió a la casa, guardó el archivo judicial en el cajón del escritorio, encima del certificado de matrimonio, cerró el cajón. En la cocina, puso una cafetera porque era tarde, y Caleb llegaría del Pasto Sur en una hora, y tenían cuentas que revisar, y la decisión sobre el lindero que tomar antes del invierno, y la lista de preparación para el invierno que había escrito, estaba en la mesa esperándolos. La lista era exhaustiva, era exacta, era el trabajo de una mujer que entendía lo que un rancho necesitaba y era capaz de proporcionarlo, y que finalmente, estaba en un lugar que sabía qué hacer con eso. May Sutton vino un viernes a finales de septiembre, como venía la mayoría de los viernes ahora, para tomar café, para la facilidad particular de sentarse con una mujer que había decidido que valía la pena sentarse con ella. Entró por la puerta de la cocina, que era la puerta que significaba que pertenecías allí, y se sentó frente a Abigail y la miró con esos ojos firmes. ¿Cómo estás?, preguntó May. Bien, dijo Abigail. May la miró de cerca, como hacía cuando quería saber si bien significaba pasable o si significaba de verdad. De verdad, dijo Abigail. May asintió, satisfecha. ¿Y él? Bien, dijo Abigail de nuevo, y esta vez dejó que un poco de lo que quería decir se colara en su voz. Y May sonrió, su sonrisa real, la que no se parecía en nada a la educada. Dime una cosa, dijo May. ¿Qué? Esa primera mañana, dijo May. Cuando bajaste de esa diligencia y oíste a todo el pueblo reír, ¿qué pensaste? Abigail sirvió el café. Pensó en la pregunta honestamente, como pensaba en todo. Pensé, dijo, que era exactamente lo que esperaba, que había tenido razón al no esperar nada. Hizo una pausa. Y luego un hombre cruzó la calle y tomó mi maleta, y pensé que podría haberme equivocado. May envolvió sus manos alrededor de su taza. Te equivocaste, dijo May. Lo sé ahora, dijo Abigail. Caleb entró del pasto al mediodía y encontró a dos mujeres en la mesa de su cocina, café entre ellas, inmersas en una conversación,
sobre la situación de los derechos de agua del condado, que claramente no estaba equipado para interrumpir. Tomó su taza del estante, sirvió su café y se sentó al final de la mesa y escuchó. Y después de un rato, contribuyó con dos frases que fueron tan precisas que ambas mujeres se giraron y lo miraron. ¿Qué? Dijo. Nada, dijo Abigail. Tienes razón. Bebió su café. May se fue una hora después, y el rancho se quedó en silencio de esa manera profunda de septiembre. El calor finalmente comenzando a ceder. La luz volviéndose dorada y larga. Toda la estación comenzando su lento cambio hacia algo más duro y más hermoso. Abigail estaba en la ventana de la cocina cuando Caleb se acercó por detrás y se quedó allí, sin tocar, solo presente. De la manera en que había aprendido a estar presente, que era completamente y sin presión. ¿Estás bien?, preguntó. Le habían hecho esa pregunta tantas veces en los últimos meses que había desarrollado una verdadera fluidez con las respuestas, las honestas, no las fingidas. Sí, dijo, y luego porque era él, porque la honestidad era la única moneda en la que ambos habían confiado alguna vez. Más que bien. Él miró por la ventana con ella, la tierra, el jardín, el lindero, el corral, la hierba larga que llegaba hasta el borde de lo que podían ver. Voy a reparar el lindero este antes del invierno, dijo. Lo sé, dijo ella. Lo puse en la lista. Sé que lo hiciste, dijo él. Ella se apartó de la ventana. Él la estaba mirando con esa expresión. Finalmente había dejado de tener miedo de mirar directamente. La que no era complicada, ni reservada, ni fingía nada. La que decía simple y completamente. Eres la persona correcta en el lugar correcto. Nunca la habían mirado de esa manera antes de que llegara aquí. No iba a dar por sentado ni un solo día de ello. El lindero este primero, dijo. Luego el sótano de raíces antes de la primera helada. He escrito la secuencia. Muéstramela esta noche, dijo él. Después de la cena, dijo ella. Después de la cena, asintió él. Ella volvió a la estufa. Él volvió al trabajo. Y afuera, el rancho Box Elder seguía adelante, como siguen adelante las cosas vivas. No perfectamente, no sin dificultad, no sin el trabajo diario de dos personas que se habían elegido y se elegían de nuevo cada mañana. Pero hacia adelante, siempre hacia adelante. De la manera en que la tierra seguía y la hierba seguía creciendo y el jardín que había sido tierra muerta, cuando ella llegó seguía produciendo, temporada tras temporada, más de lo que ninguno de los dos había pensado que podría. Nathaniel Whitmore nunca volvió a Wyoming. Abigail Turner se enteró algunos meses después, a través de una carta de Margaret Hale de la agencia de Denver, de que había regresado a Boston y reanudado sus negocios, y que su contabilidad había sufrido considerablemente en su ausencia, y que había contratado a 2 empleados para reemplazar lo que una mujer había hecho durante 12 años por nada. Leyó la carta, la dobló, la dejó en la mesa de la cocina y no pensó en Nathaniel Whitmore por el resto del día. Pensó en el lindero este y el sótano de raíces y las provisiones de invierno y el catálogo de semillas que había encargado y la carta que iba a escribir a Margaret Hale a cambio. No una carta triste, no una enojada, solo del tipo simple y verdadero, del tipo que decía, estoy bien, estoy más que bien, estoy exactamente donde se supone que debo estar. Pensó en todo eso y luego cogió la cafetera y sirvió 2 tazas y esperó el sonido de botas en el porche. Llegó como siempre llegaba, sin prisas, firme, el sonido de un hombre que sabía a dónde iba y no tenía prisa porque ya había llegado. Le entregó su taza. Él la tomó. Se quedaron juntos en la ventana de la cocina y la mañana entró como siempre lo hacía, grande y honesta e indiferente y hermosa. Y afuera, Wyoming seguía siendo exactamente lo que era, lo cual Abigail Turner había llegado a entender, era más que suficiente para toda una vida.